Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. A mediados de los años 60, el general de Gaulle estaba en la cumbre de su poder. Había salvado Francia de un conflicto civil, había proclamado la Quinta República, había obtenido un respaldo popular descomunal en las urnas, se había quitado de encima los pesados de los americanos, había comenzado a circunscribir la política francesa en conceptos que hasta hoy han durado mal que bien, ¿verdad? Ese de la puissance, que es mucho más que el poder, de la grandeur, la grandeza, etc. Y en eso va una periodista y le hace una entrevista. Y la periodista le pregunta, después de hablar de sus logros políticos, etc., le pregunta: mi general, ¿es usted feliz? Y de Gaulle le contesta: señorita, ¿me toma usted por gilipollas? Traigo la referencia porque dentro de todo lo que estamos viviendo hoy en torno a la pedrada del otro día, me llama mucho la atención la cuestión sentimental. De los diferentes niveles de análisis político del asunto hemos hablado largamente, seguiremos hablando, pero este otro punto me interesa particularmente. Verá usted, hay una especie de pudor de lo público, ¿verdad?, que hace que uno, más un hombre público, la privacidad se la guarde para sí. Eso de salir con la mujer de la mano y tal es una cosa muy de políticos norteamericanos. En Europa era inconcebible hace solo 15 años, ¿verdad? Pero bueno, incluso ellos mantienen lo privado dentro de lo privado, muy particularmente cuando se trata de sentimientos muy íntimos. Quiero decir que yo no me imagino ni siquiera a Biden, ¿verdad?, en su estado catatónico diciendo: es que estoy muy enamorado. O sea, no. Son cosas que no caben en el discurso público, precisamente porque es público. La cortesía del poderoso consiste en considerar que el subordinado, o sea, usted y yo, y hasta Fuster, somos seres racionales. Y por tanto, nos movemos en función de criterios más o menos racionales. En política, los criterios racionales son pues una gestión económica, una adecuada preservación de la soberanía nacional, una política exterior acertada, la paz social, la seguridad ciudadana. Ese tipo de cosas, digamos, que son aprehensibles y racionales, son evaluables. Se puede decir: está bien, está mal, está peor, pero claro, ¿cómo evalúas racionalmente que uno esté enamorado? Es muy interesante y no querría, aunque lo vaya pareciendo, darle al episodio un tono peyorativo o cómico. Es muy interesante porque lo que demuestra es una degeneración profunda de lo político. Lo político se define muy fundamentalmente porque concierne a decisiones concretas sobre asuntos identificables y por tanto racionales. Ya sabemos que luego entra la emoción, que es una parte muy importante de la tarea del político, de su capacidad para persuadir a las masas, todas esas cosas. Pero uno preserva lo fundamental, o al menos la apariencia. Ahora bien, que uno llegue a una situación en la que su principal argumento para defender su posición, acosado por todas partes por cosas bien racionales, desde la gestión de la inmigración, la gestión de la política exterior, etc., el argumento fundamental sea: estoy muy enamorado y por tanto voy a cesar en mi ejercicio del mando hasta ver si me merece la pena. Esto es algo insólito que no se había visto jamás. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que con toda seguridad en España hay una buena porción de acémilas, que probablemente se mide en millones, que habrá encontrado esto un gesto digno de la mayor estima, porque la sentimentalidad forma parte de aquella moral de modistillas que denunciaba Nietzsche. Bueno, me parece que vale la pena darle a esto unas cuantas vueltas, y sobre todo al hecho de que alguien, y ese alguien es usted, o sea, no es Julio Ariza, no es cualquier otro periodista famoso, no, usted tiene que poner pies en pared. Y sencillamente, cuando un hombre poderoso le diga: yo es que estoy muy enamorado, mírele a los ojos, escupa al suelo y márchese. Gato de viernes, gato de Húsares. En el momento de grabar este programa, pocas horas antes de su emisión, no sabemos nada nuevo sobre la pedrada. Hemos hablado mucho de ella, o sea que, pero lo que nos va a interesar es precisamente ese otro aspecto, ese y otras cosas de las que me parece que vale la pena hablar. Yo se los voy a proponer, le leemos el menú y usted decide si se queda o no. Titulares.
Bueno, sí, la pedrada, por supuesto, claro. Dimito porque estoy enamorado. Es la infantilización extrema de la política. La pregunta es, ¿corresponde a una sociedad igualmente infantilizada? Porque aquí el único que no es infantil es Pedro, que sabe perfectamente lo que está jugando porque es muy malo. Pero, ¿esto va a calar? ¿Su gente va a seguirle el juego en esto? Bueno, veremos. Vamos a pasar por un episodio francamente desconocido de la historia de España, que es la descolonización de Guinea. Y usted preguntará, ¿qué Guinea? Pues usted no, pero seguro que su sobrino sí. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, que fue colonia española larguísimos años y que allá por 1968 fue descolonizada. Pues bien, en el contexto de esa descolonización tuvo lugar lo que seguramente es la operación de salvamento humanitario más numerosa de la historia de España, una de las más exitosas de la historia universal, y todo fue obra de la Guardia Civil. Vamos a pasar por este episodio, primero porque es muy poco conocido y luego porque se acaba de aparecer un libro sobre el asunto. Vamos a verlo. Polémica de la semana es de la voluntariedad de la vacuna COVID, que es lo que ha venido ventilando el gobierno en estos días y volvió a repetirlo el exministro Salvador Illa en la comisión del Congreso frente al diputado de Vox, Carlos Flores. Bueno, vamos a ver. O sea, que el gobierno se quite ahora de en medio, después de haber reconocido los efectos adversos de la vacunación COVID, diciendo que es que él no obligó a nadie, es una auténtica vergüenza. Hablaremos con Nandi Cuevas, abogada de Liberum, que están llevando precisamente estos casos. ¿Sabe usted que una de las grandes polémicas de la semana ha sido la ocasionada por un artículo de un señor Fernández Shaw, Martínez Shaw, me perdona usted que no recuerde el primer apellido, pero es que no le leo con frecuencia, poniendo como hoja de perejil a la película Hispanidad, un canto de esperanza, porque decía que era nacionalcatólica. Bueno, y en torno a esto, ¿verdad?, se ha montado una polémica muy interesante en la que han aparecido un montón de voces que se preguntan ¿por qué defender la hispanidad franquista? ¿Por qué? Enuméreme usted las razones. Hoy vamos a tener con nosotros a un escritor venezolano, César Pérez Guevara, que ha formado parte de esta polémica, de los que han contestado a ese artículo publicado en Lo País, y que viene muy bien porque, mire, cada vez que intentan combatir la ola de recuperación de la cultura española, que ahora mismo está en marcha, cada vez que la intentan rebatir, la ola crece. Magnífica noticia. Y a petición de Pedro Fernández Barbadillo vamos a ir a un asunto que fue muy importante en su momento y que la revolución de los claveles, que usted no se acuerda porque es muy pequeño. Pero en 1974 en Portugal hubo un golpe de Estado militar que se convirtió en revolución comunista. 1974, aquí acababan de matar a Carrero. Y se puede usted imaginar cómo se recibió en España aquello que estaba pasando allí. Bueno, ¿cómo puede un golpe de Estado militar convertirse en revolución comunista? ¿Cómo puede una revolución comunista reconvertirse después en una suerte de régimen socioliberal, moderado, etcétera? ¿Qué pasó en Portugal? Aún más, ¿acaso existe Portugal? Por supuesto que existe. Lo vamos a contar. Y yo lo único que siento es que no vamos a poder poner la canción que fue emblema de aquella revolución, Grándola Vilamorena, de Seca Fol. ¿Perdón? La podemos cantar. Carlos Esteban, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Esteban va a cantar Grándola Vilamorena. Grándola Vilamorena era la canción que tenía que sonar en la radio como señal para la salida de las tropas. A ver, ¿qué onda? Grándola Vilamorena. Qué bien cantas, Carlos. Bueno, bien, Grándola Vilamorena. No podemos, ¿por qué? Por los derechos. Desde que se inventó YouTube, no sabe usted lo que es esto. Que cada vez que te vas a bajar algo de algún lado, mic, infracción. En fin, bueno, pero la cantaremos. Sobre todo usted. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues estaba muy contento porque vamos a hablar de la revolución de los claveles, pero después de oír tus palabras, a ver, ¿qué tenéis contra el amor? Algunos de vosotros. Yo contra el amor nada, pero ¿qué tenéis contra el amor? Contra el amor de Pedro sí. No, pero claro. si es primavera, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Hay pajaritos, hay flores y Pedro está enamorado. Yo creo que tenemos que dar gracias a los dioses, al gran arquitecto, por tener un presidente del gobierno que está enamoradísimo de su mujer. De su mujer. Porque hoy día hay que preguntar de quién estás enamorado.
Bueno, queda aquí esta declaración de Pedro Fernández Barbadillo que acaba de ¡Viva el subir amor! nuestro equipo multimedia a TikTok para eterno oprobio de su autor. Pedro, bienvenido, buenas noches. Bueno, Carlos, te repito ya, ya sé que no vas a cantar Grande la Vida Morena, pero en fin, algo haremos. Después de oír a Pedro gritar "Viva el amor", ya es que tengo que callarme. O sea, es que no puedo decir nada porque iba a hacer una diatriba contra ese tipo de amor. Ya, no. Dilo, Ya dilo. paso la palabra. Diatriba. No, porque ya cuando entremos en el tema, quiero decir que a mí ya una expresión que se ha popularizado, por lo menos se popularizó en Estados Unidos, que te lo suelen decir, cuando dices usted es soltero o casado, y dices felizmente casado, y me pone enfermo, y digo, a mí qué coño, y decir, perdón, yo le he preguntado su estado civil, o sea, su estado emocional, claro. No me interesa, o sea, me parece una falta de pudor tremenda. Primero porque me puedes estar mintiendo, perfectamente, porque que es lo mismo que pasa con Pedro Sánchez. La otra noche nos contaba aquí Ana Cuartero, precisamente en el Gato, y dice, bueno, a mí viene mi marido diciéndome que está muy enamorado de Metra Flores y pienso que algo ha hecho. Efectivamente. No, pero si te lo dices, bueno, a tu mujer y tal, pues vale. Pero si lo dices al mundo y no tienes 17 años, pues no sé, parece como que tienes falta de autocontrol emocional. No sí, sé. Por eso es la infantilización de la política, efectivamente, que corresponde a la infantilización de la sociedad, me da la impresión. Sí, creo que va concomitante. Pero bueno, Carlos, bienvenido. Hablando de política, que no de infantilización, don José Antonio Fuster, que bien, que estás aquí, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Me echaba de menos estar aquí. No sabes, y nosotros también, en lugar de estar ahí, en esas junglas, donde te mandan. Sí. La verdad es que, enamorado. Enamorado juvenil, como... Yo estoy seguro, fíjate, estaba pensando ahora mismo que seguro que tiene que haber, entre los 150.000 muertos de la pandemia, tiene que haber habido gente enamorada también. O entre la gente que estaba encerrada en estados de alarma ilegales, tenía que haber gente muy enamorada también. O entre la gente que se ha quedado sin trabajo y que no ha recuperado su nivel de vida, ni lo va a recuperar, tiene que haber gente muy enamorada. Este tío es un sinvergüenza. Este tío es una moral. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. O sea, no se puede hacer. Pero precisamente por eso es tan interesante que lo haya dicho. Porque que era una moral y un sinvergüenza lo sabíamos ya de antes. Ya, pero es que entonces, esto refuerza que un tipo tanto... moral y sinvergüenza tenga el cuajo de decir esto, cuando sabe que la mitad de la gente va a decir, más de la mitad, pero o sea, has perdido el juicio. No. Es que ha perdido, no. Es que ha perdido el juicio. Tú has dicho una cosa muy interesante, y esto nunca se había visto. Y es verdad, pero tenía que pasar. Toda la política democrática en Occidente va en esa dirección. En el exhibicionismo sensible. Sí. Totalmente. ¿Por qué? Porque el sentimentalismo es más fácil que la razón, que es lo que dices tú, pues una cosa racional. La racionalidad no importa un pepino, claro. Ya solo tienes que ver cómo es la propaganda política para ver que no apela en absoluto a la razón. Nunca, desde que yo la conozco, jamás, pero va a más. De hecho, los partidos antes, en su propio nombre, pues ponían algo que pudiera identificar, los socialistas, esto pues, tiro por aquí, o pues, derecha, lo que sea. El Partido Conservador en Inglaterra, ahora ya se llaman Podemos, Vox, que se llaman nombres que no comprometen a nada. ¿Vale? Vox, Estamos juntos, nuestra no Rusia... Porque Vox, no señor, Vox sí. Es voz. Ya, bueno, va voz, por eso, pero no compromete ideológicamente, pues es una voz de derechas, de izquierdas, de centro, nuestra Rusia, tal. Es decir, que no sé, quiero decir, o Podemos, o no sé, y nombres ahora cada vez más raros, los verdaderos finlandeses, yo qué sé, cosas así, que dices tú, vale, pero no me estás transmitiendo ninguna información sobre cuál es tu plataforma, sobre cuál es tu ideología, a eso me refiero. Porque lo que importa ahora es esa cosa... cálida y tal, que es ajena a la definición. Yo creo que te has ido hacia un extremo que no yo es... creo que Carlos... Yo creo que tiene muchísimo que ver. Las dos cosas tienen mucho... Es decir, habla José Javier de infantilización. Sí. Yo diría... envilecimiento. Perdón. Envilecimiento, porque... ¿Se escucha la canción? No, que me acaba de contar Nuria Val, un beso, que el lunes es San Pedro Mártir. Sí. No tenía ni idea. Pero para ser Santa Catalina de Siena. Para ser mártir tienes que morir. Ya. Y esa es una cosa que no sabemos si... Pues ahí es donde estamos. Hay una cosa, Carlos, que es cómo de impredecible es este hombre. Es
sea, tú dices, tenía que ocurrir. No, Bueno, yo no digo con él, pero no. tenía que ocurrir una cosa así. Una cosa así, yo todavía no lo... O sea, vamos a ver, es ¿cómo se llama la hija de Rocío Jurado? Rocito, ¿vale? Rocito, Rocito nos contaba se está llevando una cuestión jurídica, Está bien visto, sí. jurídica que es racional, que eso, pasó esto, no pasó, esto tiene este tratamiento legal, lo que sea, sean ustedes el jurado, y entonces yo voy a llorar mucho y entonces se van a conmover ustedes y sí, todo es subjetivo y todo está. Y eso respondió, un segundo, eso la gente respondió, y como la gente respondió y Pedro probablemente, por lo menos en la clase política, es la persona que mejor conoce al pueblo español, dijo, tate, ya lo tengo. No, o sea, hay una cosa, sí hay algo que hemos aprendido en comunicación política, o bueno, en política, toda la vida de Dios es no perturbes, ¿qué es lo que estamos ahora mismo? No desconciertes a tu propio partido. Y eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez ahora mismo. No estoy de acuerdo. Mira, la comunicación política evoluciona. Bueno, señores, ¿estarás de acuerdo? Esto vamos a hablar inmediatamente. Si me dejaras explicarme. Si no me dejaras explicarme, a lo mejor nunca estarás de acuerdo. Pero eso es una cuestión. Después de la publicidad se va a poder explicar, José Antonio. No echaba de menos venir aquí. No lo echaba de menos. He mentido como un bellaco. Pero si Carlos Esteban nos ha hecho una reivindicación de Margaret Thatcher. Yo sobre eso no tengo algo que decir. Una mujer que no... Vamos a a Margaret Thatcher le habrá ido fenomenal lo que nosotros es una Gascoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo también voy a enamorar, como Pedro Sánchez, voy a enamorar a tu audiencia. Ánimo. Porque claro, voy a dar dos tips maravillosos para encontrarse pues muy bien. No solamente, el primer tip es encontrarse bien con tu cabello, poder nutrir ese cuero cabelludo que quizá a lo mejor por situaciones de la vida hemos cambiado y a lo mejor pues tenemos esos problemas. Y segundo tip importante, que es el Día de la Madre dentro de 4 días, la semana que viene. Cierto. Y es una opción que nosotros es un programa social, es decir, que ayudamos a la gente a pensar, ¿verdad? Pues vamos a pensar y dar la posibilidad de que este pack maravilloso de Redenger nos ayudará a ese regalito tan fantástico que a veces tenemos dudas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues esto es ni más ni menos que un pack de un champú magnífico que nos ayuda a tener el cabello más limpio, más revitalizado, porque a veces tú puedes tener un pelo precioso y utilizar un champú muy malo que lo que hace es perjudicarte. Y al revés. Y al revés. Tener un pelo muy malo y un champú precioso. Pues esta es la situación para, por ejemplo, personas que tienen pues ese corte bob tipo como lo que llevo yo, o a lo mejor un bob long que es la melena larga, que no saben cómo utilizar el champú porque se compran cualquier champú malo y realmente no saben sacar partido. Pero luego tenemos una mascarilla que es maravillosa, que tiene caviar, que para aquellas personas que a lo mejor tienen el pelo... Que tiene caviar. Que tiene caviar. Que tiene caviar. Extracto, no para comer, los pies. ¿De verdad? Sí, sí, tiene extractos de caviar. Y el extracto de caviar, sí, tiene un olorcito muy fino, pero sobre todo lo que hace el extracto de caviar es que aquellas personas que tienen el pelo teñido, por ejemplo, pues el tip más importante es que la duración es muy larga. Es decir, señoras o señores, si os teñís el cabello, la duración de ese tinte, si a lo mejor lo haces cada mes, pues quizás un mes y medio. Aparte de que el cuero cabelludo te hidrata, te tonifica, en fin, le da flexibilidad al cabello. Y luego, lo más importante, no sé si tocarlo o no, porque que no me vayan a reñir, pero bueno, son estas ampollitas maravillosas también que tienen extracto de caviar, que se utilizan una vez a la semana. Hay 25, pero escúchame, que si lo empiezas tienes que acabar, ¿eh? Es decir, vamos a coger el pack entero, vamos a lavarlos el cabello con el champú, con su mascarilla y con el extracto. El resultado es espectacular porque tiene unos nutrientes, hierro, tiene zinc, tiene vitamina A, tiene vitamina B. Es decir, que tenemos un cabello sano, fortalecido y además pues que lo podemos lucir perfectamente. El brillo es muy importante. Tú sabes que la estética, y si no que miren a Pedro Sánchez cada día así, cada día trayendo importantes noticias como la de hoy, que es fantástico. Dentro de nada la veo en TikTok, diciendo toda la parte sentimental suya.
Sí. Lo sabes, ¿no? O lo del... O lo del cabello también. O lo del cabello, O lo del cabello. efectivamente. En resumidas, os ofrecemos la posibilidad de cambiar vuestra estructura de cabello, tener ese pelo bien bonito que ahora se lleva muchísimo bueno. y sobre todo con vitaminas. Dudas que me suscitan. Es un producto de la línea Redenger, o sea, como todos Fantástico, como sí. nosotros. Testado. Por lo que tú has contado, ¿está más indicado para mujeres que para hombres? No, ¿O para hombres con el pelo largo? No, he dicho el tipo bob es el corte que yo llevo, Sí. pero luego está el masculino, es decir, Ya. masculino con femenino también. Hay chicas que llevan el pelo cortito y no por eso no se lo tienen que arreglar. Vale. Es hombre y mujer, Vale, sobre entendido todo. Eso es perfectamente. importante. Pero lo que se intenta transmitir es que si empiezas un tratamiento con estas características, con un resultado tan espectacular, hombre, no lo dejemos a medias. Ya. Es decir, si tenemos 3 meses, 3 meses. Vale. Porque entonces no podremos decir nunca no nos ha funcionado. Nos ha funcionado maravillosamente bien. Estamos encantados porque el producto es buenísimo, testado. Deberes para la próxima semana, me tienes que averiguar quién descubrió el uso del caviar. Porque, ¿Sí? Porque a mí una cosa que me fascina de todas estas cuestiones estéticas es que hay en el mundo millares de investigadores haciendo experimentos a ver qué es lo que funciona mejor y de repente uno descubre la cebolla y sale una Exacto. línea de champús de cebolla. Y ahora otro dice, el caviar. Bueno, Oye, hablando de cebolla, evidentemente. también salió hace muchísimo tiempo una crema hidratante que era de cebolla, que bueno, se vendía en todas partes y luego hubo una alergia entre medio que, cuidado. Eso, claro, que la gente estaba Ya. encantada de la vida y ya sabes que las palabras, oye, me va de coña, me va a matar. Sí, y sí, luego sí, sí, hay sí. un problemita. Hay que ponerse siempre en manos de profesionales, gente que ha testado y gente que te puede asegurar que tu cabello va a lucir como tú te mereces. ¿Cómo se llama el producto? Que tiene un nombre particular. Aparte Bueno, de no, Redenger. a ver, son mascarillos de cabello dañado, de Redenger, y tienes el champú, El la dorado. mascarilla. No y- confundir con el de color rojo, que ese es el otro tratamiento, No, que es el que está eso es viendo pa- usted ahí puesto. Exactamente. Dibujado. Ese es otro producto de la misma, Eso es para la de caída, misma línea. que no lo hemos hablado hoy, próximamente. ¿Y algo para Carlos? ¿No tienes? ¿Qué necesitas? Yo nada, absolutamente. Ah, vale. No, claro, es que tú me dices lo que necesitas y yo te ofrezco dentro de Necesita lo un que hombre hay de acero. en producción. No, yo todo esto lo subcontrato con mi mujer, es la que se ocupa de Ah, también. Bueno, pues nada, si necesita algo tu mujer, que me llame. No me digas que estás felizmente casado. Bueno, señores, vámonos a la publicidad, a la vuelta. Vamos a seguir contando, hablando de la pedrada, porque además José Antonio Fuster tenía alguna cosa pedrada? que hacer. Y tenemos invitados. Tenemos invitados porque a la vuelta nos vamos a ir a Guinea Ecuatorial. Vamos a ir a aquel momento de la descolonización, año 68, Manuel Fraga Delgado, que era bueno, nunca ha estado Delgado, pero en fin, más que luego, era el ministro de Asuntos Exteriores, y un país largos años colonizado por España y que por tanto era el país de África con mayor número de escuelas, con mayor número de hospitales, proporcionalmente, ¿verdad? Nos marchamos de allí y hay que sacar a la gente de allí porque va a haber alteraciones importantes, internas. Y ahí está la Benemérita. La Benemérita en Guinea Ecuatorial. Enseguida volvemos. Susana, gracias mil. Gracias. Hasta el próximo día. Publi y seguimos con eso. Con la música de la Generala, nunca mejor traída que en las circunstancias que España vive hoy, con el ánimo en suspenso que hará Pedro. A nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino amigo Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa los húsares de nuestra madrina Paz y el consario de José Félix. Así que para todos un abrazo fortísimo. Habíamos dejado la discusión en un momento cumbre, porque estaba José Antonio Fuster a punto de marcharse y no porque estuviera enamorado. ¿No? Porque es que, como siempre, Carlos Esteban no deja explicar. Pero vamos, yo estaba hablando de lo malo que es el desconcertar a tu propio partido. Y te lo digo porque yo estoy con ese partido. Es decir, yo les veo todos los días. Ayer, jueves, tuve junta de portavoces en la Asamblea de Madrid con ese partido. Los encuentro en los pasillos. Y hay una cosa muy importante que recuerda. El miércoles, cuando Pedro Sánchez hace este anuncio, hay un movimiento espontáneo que pide que la gente vaya, los socialistas vayan a Ferraz a demostrar su adhesión inquebrantable al líder. Hay 35 personas, de los cuales 5 son diputados. Ni siquiera todos los diputados que hay en la Sí, Asamblea lo vimos de Madrid, aquí en directo, eso, ¿lo efectivamente. visteis? 35 personas, 5 de ellos diputados y la mayoría de la Asamblea de Madrid. Y en Madrid, a Pedro Sánchez, en las últimas elecciones generales, le votó 1 millón de personas. Yo no esperaba menos que una reacción. Es decir, tú llamas a la masa socialista, además la masa socialista recuerda, por pasados antecedentes que tenemos, que es bastante receptiva a la llamada de tomar las calles, de tomar Génova o de tomar lo que haga falta. Y solamente había 35 personas. Eso muestra una cosa muy clara, que hay un partido desconcertado. Yo estoy un poco con José Antonio. Mi editorial de
Mi editorial de anoche iba precisamente por ahí, ¿no? Por aquella cosa de la recomendación que hacía Maquiavelo al príncipe de que su astucia fundamental tenía que ser la de procurar que el pueblo estuviera siempre en vilo, ¿verdad? Esperando alguna cosa de estas. Bueno, pero claro, eso puedes hacerlo cuando tienes, como has entablado con tus bases una reacción emocional, sentimental de un tipo muy fuerte. Y yo creo que aquí Pedro Sánchez se ha equivocado, creo que ha calculado mal. Vamos a ver, es la figura típica del soberano, no particularmente amado por su pueblo, que desaparece unos días para que la gente se pregunte dónde está el rey, dónde está el rey. El rey aparece y la gente, ¡oh, ha llegado el rey! Pero es que no es, me parece que no es, a lo mejor sí, porque la cerrilidad de la izquierda española desde la matanza de frailes de 1835 es proverbial, pero no me parece a mí que debía salir. Bueno, que sea o no eficaz, eso ya evidentemente ya lo veremos. Pero yo creo que el cálculo fundamentalmente es ese. Es decir, yo no tengo absolutamente ni idea de lo que se puede estar cociendo, por ejemplo, en el tema de Pegaso y tal. Pero que evidentemente Sánchez hace esa apuesta para eso mismo y que utiliza la sensiblería Sálvame porque conoce a la gente, porque conoce a su pueblo. Lo tengo bastante pero no le claro. no le funcionó el miércoles. Pero bueno, no le funcionó, y luego encuentro... Precisamente porque esa sensiblería se pierde en los 2 últimos años, perdón, desde la pandemia, cuando la gente dice, oye, se me ha muerto los que se me han muerto, no llego a fin de mes, la inflación está en niveles tremendos, cuando yo voy a llenar el depósito de gasolina, esto es un disparate, no tenemos política de defensa, Marruecos nos está tomando nuestras aguas en Canarias, estamos viendo todo, el gas. Estamos viendo todo eso y sin embargo hubo unas elecciones y bueno, no las ganó, no fue el partido más votado, pero no vamos a decir que tuvo tantos millones que dices tú, caramba. Sí, pero una cosa es votarle y otra cosa es movilizarte por sus sentimientos. Ahí yo creo que es bueno, pues Pedro ahora Sánchez digamos que se ha dado el pistoletazo de salida. Claro, ahora tenemos 5 días para que todo el aparato mediático vaya galvanizando a las gentes y veremos lo que hay. En realidad va a ser una medición de la cerrilidad del votante. ¿Sabes lo que yo noté el otro día? Ayer jueves en las radios por la mañana, porque hice un repaso de todas las radios, y había muchas más risas en todas las radios. Que precisamente por la infantilización de eso, había muchas más risas que unos análisis sentimentales, incluso en cadenas que le pueden ser más propias o apropiadas para el presidente Sánchez. Cerramos tema, Pedro, y nos vamos a Guinea. Pues después de las elecciones municipales de mayo del año pasado, después de la derrota del PSOE y sobre todo de Podemos, ¿cómo reaccionó Sánchez? Al día siguiente disolvió él, por sus narices, las Cortes, sin consultar siquiera con el Consejo de Ministros, como manda la Constitución. Ahora plantea un órdago similar. Ahora me tenéis que amar. Estoy a punto de dejarlo todo porque amo tanto a Begoña que Lo interesante, hasta el lunes, será preguntarse qué le lleva a Sánchez a hacer esta jugada. El año pasado, claro, eran los resultados electorales. Ahora, ¿qué es lo que le mueve a Sánchez? Hombre, en mi opinión, se está demostrando que el eslabón más débil del bloque de la investidura son Begoña Gómez y sus negocios. Yo tengo una hipótesis, digamos que no apuesto fuerte por ella en absoluto, pero que me parece, digamos, plausible. Y es que lo que hemos estado viendo con Pedro Sánchez es como se va comiendo todas las instituciones del Estado, va ocupando todos los nichos posibles, incluso los independientes, los que no tienen que ser políticos, los va ocupando en algo que se parece mucho a la bolivarización de Venezuela. Y esto podría ser un órdago de decir, bueno, pues tengo que dar un paso más, pero un paso de gigante. ¿Vale? Es decir, volver diciendo, bueno, pues ahora ya que he derrotado, que he decidido volver y voy a volver fuerte, las 2 palabras que repetía constantemente en la carta, además que quedan muy feo porque son parecidas, derecha y ultraderecha, como para remachar que esos son los grandes enemigos, ahora ya vuelve contra ellos con todas las de la ley. Eso es lo que con todas las de la ley, ¿cómo va a hacer para devolverse con todas las de la ley? No, contra Vox. Quiero decir con todas las de la ley en el sentido... Es absolutamente imposible. Una persona que ha pactado o que pacta con la ETA
no puede decir que los grandes enemigos de España son... Ya no sé que no puede. No, ya sé que no puede, pero lo has demonizado. Ha conseguido que la gente vea Bildu y Carlos, diga, bueno, tampoco es tan malo. Que no lo va a comprar ni su propio votante. Su propio votante puede votar por algunas cuestiones. Por su paga, por su estado mental contra ciertos partidos, por su absoluta anomia, por lo que quieras. Pero no lo va a comprar, no va a decir en ningún caso, no va a comprar en ningún caso, sí, tú puedes pactar con ETA, pero el enemigo es Vox. José Antonio, pero si se lo ha comprado el principal partido de la oposición, que te dice que en unas elecciones que ha estado a punto de ganar Bildu, dice, no, nuestro objetivo, estamos tristes porque Vox sigue estando ahí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Es verdad o no? Sí, te refieres al Partido Popular. El Partido Popular es una cosa que no merece... Pero vamos a ver, si el Partido Popular es el principal partido de la oposición y a ellos ya les han imbuido la idea de que es mucho peor la extrema derecha que Bildu, pues mira, pues imagínate el resto del pueblo. No, es evidente que el Partido Popular no ha dicho eso. Es decir, ha dicho eso porque lo que le interesa es, y lo sé, acabar con Vox, pero no ha dicho en ningún caso sea peor que esté Vox en las instituciones que esté Bildu. Bueno, entonces ¿tú qué entiendes? Si yo digo, estamos tristes en unas elecciones en que, ya digo, que Bildu casi ha ganado... Hay un tipo que está fuera de la Ejecutiva, que estaba en el Partido Popular, que dice en una tertulia de estas tal, que dice, no hemos conseguido nuestro gran objetivo. Pero vamos a ver, si Semper decía, tenemos que admitir que Bildu, el futuro de Euskadi pasa por negociar con Bildu. Estás combinando dos acontecimientos lejanos. Claro, pero lo que te quiero decir es que está ya comido. Carlos, está ya digerido. Ellos que pueden hacer cuando han renunciado, cuando han hecho la dejación completa de las obligaciones que tenían para estar en el País Vasco, como estaban en el País Vasco, con el discurso que tenían en tiempos el Partido Popular, ellos ya no pueden frenar el crecimiento de Bildu. Ellos ya no han podido. Pero, por tanto, ya su único objetivo en este caso era crecer a costa de Vox. No lo han conseguido. Entonces, yo entiendo su fastidio, su enfado, pero yo lo que no puedo decirle es que el partido... Qué poco patriótico. Bueno, señores, habéis cambiado de tema sin pedir permiso. Que el objetivo es lo de menos. Estábamos con Begoña y aquí estábamos hablando de Amol. ¿Estamos hablando de un partido autonomista como Partido Popular? Pues no, a España le importa bastante menos que a otros que yo me sé, que soy yo. Señores, hemos pasado del estado de alarma al estado de amarla, que es lo que está circulando ahora mismo por memes. La gente tiene una cosa. No he sido yo, ha sido un hombre que no ha sido. Y habrá visto usted en estos palos largos que nos acaba nuestro realizador, que hay dos señores muy educados mirando calladamente al debate que aquí se establecía. Pero es que este es el tema del que íbamos a hablar, que era lo de Guinea. Pero con ganas de entrar, ¿eh? Tenían ganas de entrar. Sí, ellos también, es verdad. Ahora entrarán. Para esto fundamentalmente para los más jóvenes, que apenas lo han estudiado, si es que lo han estudiado. Durante muchísimos años, de hecho siglos, hay en el codo de África un trocito de tierra que se llama Guinea Ecuatorial, que tiene una isla, Fernando Po. Bueno, ese trocito de tierra en el codo con su isla fueron colonia portuguesa y española. En realidad una especie de tierra abandonada hasta que allá por finales del 19, principios del 20, si no recuerdo mal, un señor llamado Iradier, que quería imitar a Henry Morton Stanley y recorrerse África en una aventura, le dio por irse para allá con su esposa y su cuñada, que eran de Vitoria los dos, porque una cuñada de Vitoria es una cosa seria. Bueno, bromas aparte, el señor llegó allí, hizo una cosa formidable que fue conquistar un país entero sin dar un solo tiro. Sencillamente llegó a acuerdos, con los caciques locales, etc. Y a partir de ese momento, lo que solo era un punto costero en África empezó a convertirse pues en lo que hacía España cuando llegaba a un sitio, una provincia, con sus escuelas, sus iglesias, el cura, eso. Y por supuesto la Guardia Civil, claro, porque en la España moderna, donde está la Guardia Civil, incluso en Navarra, en fin. Bueno, es una historia que la mayor parte de los españoles desconocen. De repente viene aquí alguien que es un español, que habla español, que se comporta como un español, pero que es negro, de Guinea, porque es que era un español, claro, un español de Guinea. Y en las Cortes de Franco, con perdón, había procuradores de Guinea, además de los saharauis. En el año 68, aquello se descolonizó. ¿Por qué? Pues por la ola descolonizadora del mundo, etcétera, ¿no? Y a España se le planteaba un problema que era cómo hacer aquello. Había muchas fuerzas en presencia. No sé si estaba Castilla de ministro de Exteriores. Estaba Fraga, quiero recordar que era Información y Turismo entonces. ¿Y cómo lo haces?
¿Y cómo sacas a la gente de allí? Porque además lo que iba a quedar allí no era un mundo pacificado. Había facciones enfrentadas, facciones locales, y muy seriamente. Y la Guardia Civil, que tuvo que mantener el orden allí tanto tiempo, tuvo que mantener el orden también en la salida. Exactamente al contrario que Biden en Afganistán. Y lo consiguió. Y protagonizó lo que es en la historia de España, seguramente por número, la mayor evacuación de civiles jamás obrada en una operación, y lo hizo muy bien. Y esta es la historia que cuenta, entre otras muchas cosas, Miguel Gil Aranz en el libro que nos trae, La Guardia Civil, los últimos de Guinea. Buen título, por otra parte, ¿eh? Sí. Buen título. Buenas noches. Y con Miguel Gil Aranz, un protagonista. Mi coronel, muy buenas noches. Buenas a todos. Bueno, Luis Wagner Salvador, coronel retirado de la Guardia Civil. ¿Y de Guinea? Yo estoy a tus órdenes para responderte a lo que pueda con poca voz que me queda. No, pero bueno, contadme cómo es un poco la historia, porque en realidad tú cuentas la historia de él y otros como él. Sí, efectivamente. Es que no hay información oficial al respecto, porque toda la información oficial que hay respecto a Guinea está considerada secreto de Estado. Claro. Es decir, no se puede acceder a ningún tipo de archivo. ¿Todavía? Todavía, después de 55 años. Entonces, la única manera de poder escribir algo sobre Guinea es ir a las fuentes escritas de personas que hayan fallecido, personas ilustres como magistrados, jueces que estuvieron allí, y luego, sobre todo, recurrir a las personas que todavía están vivas, oficiales de la Guardia Civil y guardias de la Guardia Civil que todavía están vivos y bueno, pues pueden contar lo que en aquellos últimos 6 meses, que es lo que cuenta la novela, tan dramáticos y tan estresantes, pues consiguieron algo como, que hasta la propia ONU lo reconoció, ¿no? Que fue sacar a 6.800 españoles de Guinea Ecuatorial sin un solo disparo, sin un solo muerto, bueno, solo hubo un incidente nada más, cuando el resto de países que rodeaban a Guinea Ecuatorial, como Camerún, etcétera, Gabón, Nigeria, aquello fue una masacre, o sea, tanto de colonos como de nativos, ¿no? Sin embargo, pues la Guardia Civil consiguió repatriar a 6.800 españoles sin ningún tipo de incidente, pero a costa de un esfuerzo tremendo, ¿no? Y en aquel momento el comandante en jefe de las 2 compañías móviles de la Guardia Civil pues era don Luis Wagner Salvador, ¿no? Y aquí la tenemos. Es impresionante. Vamos a ver, vamos a tratar, me lo va a decir Alex, si la voz de don Luis llega bien. Pero, ¿cómo era la vida allí, quiero decir? Nosotros, la mayor parte de los españoles, incluso los que conocíamos el episodio, la idea que nos hacemos es una idea muy colonial, fabricada en realidad por los relatos anglosajones. Pero la vida de la Guinea española no tenía nada que ver con la vida de la Kenia británica, era una provincia española. Sí. España en Guinea tiene 3 o 4 etapas que son diferentes, claro. Una es la primitiva hasta que llegó la República en España. Era una colonia un poco olvidada completamente. La República pegó un impulso, empezó a llevar los primeros funcionarios y luego vino la época típicamente colonial, que la época de Franco sí que se estabilizó bastante, se mandaron muchos funcionarios, se mandaron ingenieros y fue otro resurgimiento de África en general. Y Guinea llegó a ser la que tenía más renta por cápita de todos los países de África. Era el mejor sitio para vivir porque España se volcó bastante. España daba más a Guinea de lo que España sacaba de Guinea. Luego al final, cuando empezó toda la independencia de los países coloniales, pues claro, Guinea Ecuatorial es un país que está metido en medio de África y estaba envuelto en toda la vorágine que había. Y sobre todo el final ya con la postura de Portugal, que España se apoyó mucho en lo que habían hecho los portugueses de declarar las provincias españolas. Luego la ONU, que estaba muy en favor de la independencia de todos los países, ya empezó a ver la efervescencia política y empezó a crearse los partidos políticos, había dinero extranjero que lo fomentaba, en fin, ya cuando se empezó a complicar. O sea, es muy diferente. La época última, si es lo que vais a mirar de la época de la independencia, los años antes de la independencia, la Guinea Colonia española era un paraíso. O sea, el indígena de allí era una persona que estaba afable, allí no había crímenes, no había nada, había paz, que es fundamental, había ya finqueros por todos los sitios. No eran fincas muy productivas, solamente la madera es lo que daba un poco de dinero. España ayudaba mucho, se empezaron a hacer carreteras asfaltadas y claro, la última época, como España entera, España empezó a crecer a partir del año 60 y Guinea pues empezó también a crecer igual, como España. Y la vida en Guinea era por lo menos era agradable
Y yo creo que los indígenas estaban igual de agradables, que los consideramos de tú a tú. Allí no había discriminación racial de ninguna clase. Después de la independencia consta que empezaron a haber conflictos étnicos importantes, ¿verdad? Que solo así se explica lo que ha sido la complicadísima historia política de Guinea Ecuatorial hasta hoy. Esos conflictos me imagino que preexistirían, o al menos la división, sí. Pero ¿en qué medida se manifestaban? Y, bueno, sobre todo, ¿a un guardia civil eso cómo le afectaba? Sí, a nosotros nos afectó muchísimo, porque claro, las únicas fuerzas de orden público que caía éramos nosotros. Allí lo que existía no era ejército. ¿Cuánta gente? La Guardia Civil teníamos como 600 hombres. ¿600? Sí. ¿En un país? Sí, son poquitos. Pero es que además... Esto es la Guardia Civil. Claro, no contáis con los 600 hombres, porque la Guinea tiene dos partes fundamentales, una es la isla y otra el continente, pero hay 200 kilómetros. Y claro, nosotros no tenemos aviones, no tenemos barcos, y yo tenía la fuerza completamente dividida. Y además no solamente eso, sino que un tercio de las campañas nuestras eran de 2 años, y cada año y medio teníamos 6 meses de vacaciones, de permiso, vamos. Con lo cual teníamos casi un tercio de la gente, entre enfermedades, vacantes y gente... teníamos un tercio, o sea, que los 600 pone que estábamos como 500. 400. Divide los 250... que claro, en un puesto teníamos 3 o 4 ayudando a la Guardia Territorial, que es donde nosotros estábamos encuadrados. O sea, que si va a hablar de guardias, los guardias indígenas, pues eran como unos 1.500. Aún así sí que todos... me parece asombroso, poquísima gente para un país. Claro, no éramos nadie. Lo que pasa es que estaba muy estabilizada y la vida muy tranquila y no había problemas a fondo. Se empezó a complicar la cosa cuando España ya declaró la autonomía. Claro, porque hasta entonces todos los jefes de los servidores... Siempre es una constante en la historia de España. Cuando se declara la autonomía, pues los autónomos quieren ser el presidente, tener su consejo, y ocupar las casas. Y en la autonomía empezó la efervescencia, porque todos querían ocupar cargos, claro. Y además, como España les prometió la independencia delante de la ONU, pues esos señores que querían ser no solamente jefes de autonomía, sino que querían ser el presidente del gobierno y los ministros. Y claro, ya empezó la lucha fuerte. Entiendo. Y luego los países que lo rodeaban, que han tenido una influencia que España, eso, claro, son papeles que no se conocen. Pero, perdóname si me extiendo un poco, me cortáis, por favor. Porque la isla y el continente no tienen, étnicamente ni geológicamente no tienen absolutamente nada que ver. La isla es un país con un idioma diferente, con una forma de pensar o religión, si le quiere llamar diferente, del continente. Hasta el tipo físico es diferente. Están cerca, a 200 kilómetros, pero es la misma diferencia que podemos tener pues, España y Luxemburgo, por ejemplo, o Noruega y España. Y claro, son dos etnias que no se tenían nada que ver. Si además añades que lo que es la isla es un portaaviones dentro de todo el Golfo de Guinea, y todos los países de al lado, nosotros teníamos el pico más alto de España, que es el pico Santa Isabel, pues una emisora puesta ahí, o sea, teníamos una plaza privilegiada con Guinea. Y en Guinea, por ejemplo, en la isla vivían, no se puede calcular, no hay estadísticas fidedignas, pero a lo mejor había 20.000 indígenas. Pero claro, las fincas necesitaban obreros, entonces los obreros se traían de Nigeria. Del continente, claro. Del continente, claro. Y los 2 años anteriores a la independencia había 20.000 bubis, pero había como 30.000 nigerianos. Os podéis imaginar la importancia que tenía la población esta, ¿no? Claro. Y el continente pasa que no llegarían a 500.000 personas, o sea, como la Extremadura española, pero claro, estaba rodeada por el Camerún, que es un gran país, y por Gabón, que es otro país muy grande. Claro, nuestra población comparada con ellos no era nada. Y Francia tenía muchísimo interés porque ya había petróleo, ya se sabía que había petróleo. Y la capital iba a caer sola, porque si hubieran sido democráticos hubieran ganado los nigerianos, claro. Y en el continente no tenía nada que ver, porque estaba completamente, son las mismas tribus, el mismo idioma y todo, que los países vecinos. Y claro, como España además decía que lo iba a dejar Guinea, pues los países Nigeria creía que se iba a quedar con Nigeria, iba a quedar, claro. Y Gabón y el otro pues se iban a repartir. La mitad, además tenemos un río que va por el medio, la mitad del río para Camerún y la mitad del río para abajo para nosotros, porque no era nada, es como, como si
nos dieron un pequeño parte de Francia, no son 4 pueblos. No es el que se lo tiene que haber pasado bomba con todo esto es Miguel, claro. Porque tú le has cogido todo lo que él te ha contado y has fabricado este libro. Te lo tienes que haber pasado. Bueno, para mí el verdadero placer no ha sido escribir las novelas, sino escucharle durante horas, ¿no? A Luis y a otros compañeros, por ejemplo, capitanes que estuvieron allí, ¿no? Como el capitán Francisco Avellán o el teniente Lorenzo, o sea, personas que gracias a Dios, porque Luis tiene 90 años ya, ¿no? Y personas que todavía siguen manteniendo una lucidez mental digna de admiración, ¿no? Pero al hilo de lo que estabais comentando, el problema radicó en que el presidente que salió de las urnas en Guinea Ecuatorial no era del agrado del gobierno, porque no se nos ocurrió otra cosa que Carrero Blanco apoyar a un candidato, que era Bonifacio Ondó, y Castilla, que era el ministro de Asuntos Exteriores, apoyar a otro candidato. Y al final salió un candidato antifranquista apoyado por un abogado de Madrid, que era García Trevijano. Entonces, claro, cuando Carrero Blanco vio quién había ganado las elecciones, pues prácticamente tiró la llave al mar. Entonces dijo, bueno, pues los guineanos que se apañen. De hecho, hay una anécdota que viene mencionada en el libro que le pasó a Luis, es que cuando Fraga vino a firmar las actas de independencia, tuvo que ir primero a Santa Isabel, la capital de Fernando Poo, y luego a Bata. Y ya cuando está en la escalerilla del avión, claro, se queda la Guardia Civil en un país extranjero y le pregunta a Fraga, bueno, ¿y la Guardia Civil qué hacemos? Y claro, le dice, bueno, pues hacer lo que podáis. O sea, porque el gobierno de España se había olvidado ya prácticamente de la Guardia Civil. No enviaba refuerzos, no envió recambio de tropas, y un proceso que se había firmado con la ONU que debería durar 2 años, en el cual durante esos 2 años España pues apoyaría, ayudaría a Guinea Ecuatorial a que empezara a relanzarse. Al final esos 2 años se convirtieron en 4 meses, porque Macías, los franceses, los ingleses, todos querían que la Guardia Civil se fuera de allí. ¿Y qué ocurre? Que la Guardia Civil, desoyendo todas las instrucciones que venían de Madrid por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Luis Vaga en El Salvador dijo, de aquí no nos vamos hasta que no salga el último español. Los aviones de Iberia iban con más pasaje del permitido. O sea, fue una verdadera catástrofe, porque los colonos, el único sitio en el que tenían donde refugiarse era en los campamentos de la Guardia Civil. Entonces se habilitaban la barbería, se habilitaba como dormitorio, porque claro, un colono que venía del centro de la parte continental, venía mejor de Niefang o de Mongomo, iba a la compañía de la Guardia Civil que estaba en Bata, y allí la Guardia Civil les tenía que dar de comer, les tenía que preparar dónde dormir, mujeres, niños, y esperar a que saliera un barco de regreso a la península. Entonces, bueno, fueron meses dramáticos. Todo eso disuadiendo cualquier eventual ataque de alguien, claro, en una atmósfera de lo más efervescente. Todo eso primero con un intento de golpe de Estado que hubo, sí, eso que efectivamente, apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego que Macías decretó el estado de guerra. Es decir, la Guardia Civil se encuentra en mitad de un país donde está decretado el estado de guerra, les prohíben salir de las compañías, o sea, la Guardia Civil no podía salir de los acuartelamientos, no podían salir de uniforme, o sea, una situación realmente dramática donde la vida de miles de españoles dependían de que en cualquier momento saltara una chispa que podía haber sido provocada por cualquiera, porque cosa, las provocaciones fueron constantes. No, y se vio en todos los procesos de descolonización francés e inglés, sobre todo inglés en África, fue eso, fue una chispa de nada, provocando guerras terroríficas. Hay un documental que yo recomiendo siempre, debe estar aún en YouTube si no lo han prohibido, un documental italiano, que es una película formidable, pero es documental, que se llama África Dio, está en inglés también, Forward Africa, contando los episodios reales de la descolonización inglesa, francesa, etcétera. Joder, claro, en ese contexto tú colocas a 400 guardias civiles y dices, joder, qué gente. A ver, lo que hace un tricornio, ¿eh? No, pero no solo eso, es que hubo, o sea, la provocación era constante. Es decir, había un objetivo, es que la Guardia Civil se fuera de Guinea Ecuatorial. Y las provocaciones fueron constantes. Por ejemplo, en Bata, en la casa del cónsul, llegar la policía, la Guardia Nacional de Macías a arriar la bandera de España y llevársela. Claro, cuando llega el capitán Navarro dice, hombre, esto no se puede hacer. Y Dios le dijo, no, esa bandera hay que volver a ponerla. Y se volvió otra vez a izar la bandera de España, pero es que por menos ha habido guerras en otros lugares, ¿no? Sin embargo, por el temple, y sobre todo, que es muy importante, porque hemos tenido la suerte de contar con la persona adecuada en el momento adecuado. Porque este señor
llegó a Guinea con unos meses de vida nada más. Se crió en Guinea Ecuatorial. Claro. O sea, él era el único niño negro, o sea, perdón, el único niño blanco del poblado, ¿no? Entonces, sabía el funk, conocía sus costumbres, ¿Ah, sí? le conocían a él. Entonces, claro, cuando Macías llega al poder, es Luis Wagner quien le comunica a Macías que ha ganado las elecciones, porque claro, estamos hablando del año 68 y la Guardia Civil velaba por el cumplimiento de un sistema democrático amparado por la ONU, es decir, que la Guardia Civil estaba ahí para que no hubiera ningún tipo de descontrol. Y claro, cuando le llama Luis Wagner a Francisco Macías, le dice: Paco, que has ganado las elecciones, porque es que para Luis Wagner, Francisco Macías era Paco, porque es que se conocían hacía años. Claro, pero es que este hombre, con 90 años, medía 1,80, era cinturón negro de judo, séptimo dan, fue profesor en la Academia de la Guardia Civil de Educación Física y de Artes Marciales. Entonces, claro, era, pues imaginaros, ¿no? El Tarzán de Johnny Weissmuller, criado con ellos, ¿no? Entonces, claro, le conocían. Y hay una escena, hay una parte histórica muy interesante que muy brevemente, porque Macías no se le ocurre otra cosa que encarcelar a un capitán del ejército español, al capitán segoviano, le encarcelan en Bata y no le sueltan. Y además no le dan de comer, bueno, estaba a punto de morirse. Y el comandante en jefe de la Guardia Civil llama a Francisco Macías a los 5 o 6 días de estar preso el capitán y le dice textualmente: Paco, o sueltas al capitán sevillano o te corto los huevos y los cuelgo de una palmera. Eso es política exterior, sí, señor. Efectivamente. A la hora y media, Parecemos y ya ingleses. había preparado un plan de ataque a la cárcel de Bata para sacar al capitán. No se podía quedar un capitán del ejército español en una prisión en Bata. Pues hubiera pasado la historia si se lo cuelga, efectivamente. ¿Y qué ocurre? Pues claro, conociéndole como lo conocía de hace ya muchísimos años, porque claro, cuando él estaba de comandante en jefe, había vivido más años en Guinea que en la península. Entonces, no es que fuera uno de ellos, sino que era la persona indicada para poder sacar adelante una operación de esta envergadura. La Guinea española personificada, efectivamente. Y también, perdona, y termino, y lo importante, y él es el culpable de que no nos acordemos de Guinea. Porque el 12 de octubre del 68, si hubiera ocurrido lo que ocurrió en el resto de África, hubiera habido masacres. Sí. Y entonces muchos familiares hubieran recordado a mi abuelo que lo mataron en Guinea, y entonces se cumplen no sé cuántos años, 55 años después nos hemos olvidado de Guinea, porque este hombre, Luis Wagner Salvador, y el resto de oficiales y guardias civiles en Guinea Ecuatorial consiguieron que no fuera noticia, que no ocurriera nada, pero lo pasaron muy mal. Muy brevemente, porque tenemos que irnos a la publi, seguro que tenéis alguna pregunta que hacer. Así que yo ruego brevedad. Que tengo 70. Brevedad en preguntas y respuestas y nos vamos aquí, Carlos. Breve. No, que se trata de que la gente se lea el libro, sí. aparte de No, de lo bien que nos lo estamos pasando. ¿Ha vuelto a Guinea? Sí, tuve que volver algunas veces porque España, bueno, esas complicaciones políticas importantes porque España rompió relaciones con Guinea, pero luego se volvieron a retomar. España quiso mandar otra vez españoles a Guinea, a la universidad que se formó, y como yo era bastante conocido tanto por esta parte como por los franceses, pues decidieron mandarme a Guinea. Pero yo la había pasado tan mal que puse 2 condiciones. Una era que yo no quería depender del embajador de turno, porque lo había pasado muy mal dependiendo del embajador. Porque nosotros, apoyando lo que ha dicho él, imaginaros que yo las únicas órdenes que tengo es que esté dentro del cuartel y prohibido salir porque éramos fuerza extranjera en país extranjero. Claro, había que dar de comer a la gente y había que coger la correspondencia. A mí, yo no recibía boletines oficiales, no recibía correspondencia, claro, tuve que coger al que mandaba en Guinea y decir: oye, tú, macho, a mí me es igual morirme de hambre en el cuartel que pegándome tiros contigo, pero yo tengo necesidad de comida y salgo y lo cojo, claro. Aquí, o sea, que olvídate de las órdenes que tengo yo del embajador. Y claro, el embajador, no, ha dicho España que tú no puedes salir de los cuarteles porque es tierra extranjera. Claro, el follón era horroroso. Bueno, y cuando volvió, notó mucha diferencia. Bueno, y entonces España pues preparó la vuelta, y yo, el que estaba de ministro de Defensa en España, que era Rodríguez Sagún, pues me dijo de volver. Claro, yo salí de Guinea muy quemado, claro, os podéis imaginar, claro, psicológica y físicamente. Y le puse 2 condiciones. Una fue una condición como esta, decir: oye, yo vuelvo ahí, pero por favor, dime el jefe con el que tengo que tratar, pero yo de asuntos exteriores no quiero depender.
directamente, recibir las órdenes de ellos, porque somos diferentes. Y la otra condición que le puse era el sueldo. Porque claro, marcharse a Guinea con el sueldo de España, porque los militares no cobrábamos dineros especiales. Entonces el sueldo de España, comparado con la vida en Guinea, no podía ser. Yo tenía que dejar mi familia en España. Claro. Digo, oye, tengo 2 hijos estudiando en Inglaterra, me cuestan 1 millón de pesetas en aquella época, tengo que volver a España de vez en cuando, pagarme el avión, y el sueldo no puede ser igual. Y Rodríguez aún me dijo, ¿cómo vas a cobrar tú más que otros? Digo, pues entonces no voy. Digo, yo tengo malaria intrínseca, y cuando voy ahí me pongo malo y no vuelvo. Y efectivamente pues no fui más. Y tuve que volver ahí. Y luego España preparó, después de eso, que fui una vez a Guinea porque me mandaron para ver cómo estaba, tuve que volver porque España preparó un golpe de Estado. Y era la época de Juan Carlos, y había bastante amistad entre España y Francia. Y sobre todo estaban muy escamados en Camerún y en Gabón, que había tropas francesas, porque la radio que os he dicho antes, el Pico de Santa Isabel, pues era ya, la Guinea ya era comunista completa. Entonces, claro, toda la propaganda era en contra de los gobiernos que eran pro-occidentales, por Francia, y entonces España quiso ayudar, de acuerdo con Francia, en derrocar a Macías. Y entonces se preparó un golpe de Estado, y claro, la persona que yo más que el pueblo español fue por los franceses, porque como yo tenía que hablar como guardia civil con los jefes de policía de los alrededores, pues me dijeron que querían tratar conmigo. Y entonces pues tuve que volver para hablar con los de los países al lado a ver cómo preparábamos ese golpe de Estado. Y son las veces que estamos... ¿Y cómo salió el golpe? Pues muy mal, porque muy mal porque los franceses luego fueron maravillosos, ¿eh? Tenía aviones a mi disposición, ver la frontera, todo maravilloso con los franceses. Sí. Porque allí llegabas a hablar con el ministro. Los corsarios de la República, que Bueno, se ahora ellos a sí mismos. sabes que ahora esta Guinea está dentro de la francofonía. Sí, Completamente, claro. Y entonces, claro, yo cuando veía ahí, pues iba a hablar, me recibía al ministro, pero tocaba un timbre y detrás de la mesa del ministro había una pared de madera y tal, pues el que salía era un coronel francés, que era el que de verdad manejaba todo el cotarro. Amigo. Y todo eran facilidades. Y además teníamos preparado el golpe de Estado completamente, ya hecho, porque tampoco era una cosa tan complicada la Guinea, ¿no? Y con la ayuda de los franceses, pues mucho menos. Pero los franceses, en vez de teníamos preparado el golpe de Estado para el día 1, por ejemplo, pues los franceses dieron el golpe de Estado el día 25. Nosotros teníamos ya la fuerza de la Guardia Civil en el aeropuerto de... Esto es una primicia, ¿eh? Esto es una Sí, primicia. ¿Hablamos de qué año? ¿Hablamos de qué año? Pues eso sea... 79, me parece. No, era... ya había pasado más de un año. No, pero digo, era presidente de gobierno Adolfo Suárez, ¿no? Sí, era presidente. Cuando el golpe de Estado era presidente de cooperativa. Igual pues no sabía nada del golpe de Estado. ¿Quién? El Adolfo Suárez no sabía nada. Para asombro mío. Asombro mío, porque a mí me preguntó, luego cuando voy a África, me preguntó cómo había hecho y por qué había ido a África y tal igual. Digo, ¿usted me pregunta a mí por qué he ido a África? Digo, ¿usted cree que yo me...? Digo, no tiene usted nada más que preguntar quién me ha pagado el billete. Digo, pregunte usted, pues, joder, el presidente del gobierno. Todo eso viene en el libro. Un personaje. No, esta parte no, porque yo me Haz quedo... una segunda parte. Este es los últimos de la Guardia Civil, los últimos de Guinea, que es el día 5 de abril del 69, que es cuando la Guardia Civil ya embarca hacia Las Palmas. Estamos muy fuera de tiempo y ¿nos da tiempo a una pregunta más, Alex, antes de ir a la publi? Rapidita, muy rapidita la pregunta y respuesta. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario... No, rapidita que hay que hacer la pregunta también. Pues simplemente el comentario. Guinea dependió del Virreinato de La Plata. Gracias a España, cuando España Pero toma... él no estaba entonces. No, entonces no estaba. Pero sí, ya que estamos hablando de la hispanidad, ¿de quién hace depender Guinea la Corte de Madrid? Del Virrey de Buenos Aires. Gracias a la corona española, el Virreinato de La Plata fue durante unas décadas un estado bicontinental. Zarpa por una flotilla de Montevideo para tomar posesión de la isla y del continente, sí, la y se hace depender del Pedro, Virrey. Ya está. Simplemente la pregunta se la paso a José Antonio. Y coronel, si algo sabemos de la Guardia Civil es que siempre tiene un conocimiento muy profundo del pueblo donde está. Díganos, los guineanos, los ecuatoguineanos, querían siquiera la autonomía o la independencia de España, es lo que nosotros
El continente sí, la isla no. La isla nunca quiso la isla la independencia. La isla era lo primero. Claro, Quiero decir que lo de Iradier fue después, pero lo que ya después. No, hombre, es que Bueno, es una cosa que la gente... Y o sea, geográficamente, como ha nos dicho el hemos coronel, quedado... esta entrevista tenía que haber durado 15 minutos. por lo menos. Nos hemos ido... Pues se puede imaginar cuando abra el libro lo que le va a pasar. Porque el libro la historia es formidable. El personaje es para quedárselo aquí. Acaba de contarnos cómo organizó un golpe de Estado. Terminar de contarnos, yo seguiría con el programa, porque lo de golpe de Estado yo... Y el libro La Guardia Civil, los últimos de Guinea, de Miguel Gil Aranz, que ¿dónde se puede encontrar, por cierto? Está a la venta en todo el mundo, en Amazon, a través de Amazon, en todos los formatos, en todo el mundo se puede conseguir. ¿Qué historia tú? Y lo único, que 55 años después todavía ni la Guardia Civil les ha dado unas gracias como se merecen a estos oficiales y a estos guardias que no dieron su vida porque lo hicieron bien, pero que sí que arriesgaron su vida. No dieron su vida porque 55 años después todavía sí, tenemos esa espinita clavada y alguien debería en un momento dado darles las gracias por lo menos. Miguel Gil Aranz, mi coronel, un auténtico honor, de verdad. Bueno, el honor ha sido mío de invitarme a estos sitios, porque yo quiero mucho a Guinea, porque he vivido muchos años allí, 20 años de mi vida los he pasado allí, y la quiero, como mi infancia y mi juventud. De allí me fui a la Academia Militar, o sea que toda mi infancia ha sido en Guinea, y que salga otra vez el nombre de Guinea, y en un ambiente tan agradable como el vuestro, pues yo os doy las gracias sinceras. En nombre mío no solo, sino de todos los guardias, que ya quedamos pocos, de todos los que tuve a mis órdenes, que eran tíos extraordinarios. Muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Bueno, ya veremos, porque se nos ha descabrado el programa, pero valía la pena. Porque tenemos que hablar del aniversario de la Revolución de los Claveles. ¿Cuántos años? Es que esos son portugueses. 50 años, que fue el 25 de abril. Eso sí que... se mantuvieron ahí. Sí, bueno, y precisamente es el problema, claro, el que tuvieron los portugueses. No, esto no. Bueno, nos vamos a liar más. Venga, fuera, ala, publi. Y más cosas. Nandi Cuevas, la vacunación obligatoria de todo. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, felices de la vida porque acabamos de recordar un golpe que no conocíamos, un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. O sea que vas con el protagonista. Estas cosas solo pasan en el gato de los húsares. En fin, oiga, mire, por eso hay que ver este programa. Franceses, una vez más nos la han vuelto a jugar los franceses. No, pero claro, es que en aquel momento, claro, hay que recordar que los franceses desde 60 y poquísimos montan su grupo especial con un tipo al que sacan de la legión, que es Folk, al que se llama así, Folkes, para dedicarse a esto. Y como son así de cursi, se llaman los corsarios de la República, ¿verdad? Y venga a dar golpe de Estado, la época de oro de los mercenarios, Bob Denard, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, no han parado, Una no han cosa parado, de formidable. verdad, Y no han parado desde entonces, ¿eh? Los corsarios siguen. Bueno, sí, pero les ahora están ahora están parando, ¿eh? Les están arruinando del Pero Sahel. porque no lo han hecho corsarios. Es que ahí eran mucho más inteligentes los anteriores. No mandabas al ejército, mandabas a Bob Denard o a Goye Folk o a toda esta gente, ¿verdad? Con sus ex. Claro, que no eran tu país. Que es un corsario, un pirata al servicio. Exactamente. Pirata Esta era la cuestión. Bueno, la época de oro de... Sí, claro, es la época de oro de los mercenarios. Bueno, señor... Todas las novelas de Jean Lartiguy. ¡Ay, el gato de los viernes! Lo que es. Fawcett. Sí. Pero a mí me gustaba más Jean Lartiguy. Había Lartiguy es de los centuriones. Estaba un belga que se llamaba Schramm, por ejemplo. Estaba el Mike Mad Howard, que este era un danés. Había un danés con un danés. Bueno, estaba ay, ¿cómo era? También hubo un español. Era Siegfried Congo Müller, no, uno que salía siempre con una cruz de hierro. Sí. En fin, una historia muy impresionante. Yo conozco un grupo de mercenarios españoles que también estuvo dando vueltas por ahí. Algún día hablaremos de ellos. Venga, vamos, ahora donde nos vamos es a las vacunas. A las vacunas, ¿por qué? Pero no íbamos a los claveles. No, pero no, porque te has dilatado hablando del Viernes de toda la Plata y nada. Ya recuperaremos. A ver, esto es súper interesante, no sabía. Importantísimo. Lo de la vacunación es importante porque estamos hablando de muchos cientos de miles de vidas y muchos cientos de miles de muertes. De hecho, a escala planetaria, muchos millones de muertes. Que la vacunación COVID era una lotería, usted sabe que es un debate que aquí hemos tenido siempre. Respetando la libertad de cualquiera para ponérsela si lo consideraba oportuno por sus condiciones vitales,
cosa que también hemos defendido siempre, es decir, no se trataba de estigmatizar al vacunado, como tan injustamente se hizo con José Antonio Fuster, ¿verdad? Yep. Lo que sí que tratábamos de ver, que nos cuenten lo que hay de verdad, que es tan simple como eso. ¿Por qué no nos cuentan la verdad? Lejos de eso, a quienes lo reclamábamos nos cubrieron de improperios y de cosas aún peores. Bueno, pues he aquí que no. O sea, he aquí que efectivamente el Ministerio de Sanidad ha reconocido los efectos adversos de la vacunación COVID, pero dice que ellos no tienen la culpa, que la vacunación fue voluntaria. Y bueno, y aquí ya se ha abierto otro melón, claro, porque, hombre, vamos a ver. Bueno, así contestaba ella. El gobierno y el Partido Socialista insisten, la vacunación fue una decisión libre y voluntaria de cada individuo. Y le digo que no se obligó a nadie a vacunarse. En España, afortunadamente, no hizo falta, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía española, debido a la credibilidad del sistema sanitario español y a la credibilidad de los profesionales sanitarios, se vacunó voluntariamente, en unos porcentajes muy altos. En realidad, esa no fue la razón de la vacunación masiva de la población. El Estado, con la ayuda de los medios de comunicación, orquestó una campaña para incitar a la población a vacunarse. Se transmitió la idea de que funcionaba y de que era segura. Aparte de la campaña, la Administración puso en marcha otros mecanismos para forzar las inoculaciones. El que no se vacune se queda sin libertad, vino a decir. Muy distinto animar a la población a vacunarse que obligar a la población a vacunarse. Y aquellas personas que libremente decidieron, afortunadamente pocas, no vacunarse, no pudieron vacunarse, naturalmente tuvieron que hacer frente a una serie de limitaciones y a una serie de restricciones para justamente proteger la salud. Estas medidas recortaron libertades y derechos. Ejemplo de ello fue el pasaporte COVID, que restringía el acceso a los no vacunados a centros de ocio en la mayoría de las comunidades autónomas. Lo mismo hicieron con los viajes en avión. Un pasajero de un vuelo necesitaba el certificado COVID o una prueba diagnóstica negativa para desplazarse. Muchos países vetaron incluso la entrada de los no vacunados. A estas medidas de presión se unió el mandato de inocularse a los colectivos considerados esenciales para el funcionamiento del Estado. Una presión social completa pasando por encima de la ley, como tantas veces se hizo durante la pandemia. Que el fin principal en aquel momento, que la prioridad más importante era salvar vidas y que a esa prioridad subordinábamos otras prioridades en nuestra forma de actuar. Todo ello se desarrolló en un ambiente de presión contra el no vacunado que fue tachado de anticiencia y negacionista en una suerte de apartheid. Ahora el gobierno se lava las manos e insiste en que no obligó a nadie, sino que se animó a la población a hacerlo. Un matiz importante, ya que de haberla forzado por ley, el Estado sería responsable y debería indemnizar a todos aquellos que sufrieron efectos adversos. Estamos hablando de más de 80.000 personas y alrededor de 500 fallecidos, según recogen los organismos oficiales. Sin embargo, el Ejecutivo no asumirá ningún tipo de responsabilidad, pues afirma que el que se vacunó lo hizo libre y voluntariamente. Así, cada persona es responsable de los posibles efectos adversos. Nadie pagará por los excesos y atropellos durante la pandemia. Nandi Cuevas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bueno, bien. Un poco de cara dura, ¿no? ¿El qué, perdona? Que un poco de cara dura, dijo. La del gobierno. Sí, a ver. Como el vídeo este de ella, que bueno, yo ya lo vi, creo que fue ayer o antes de ayer. Cara dura no, lo siguiente. Porque además, comentaros que llevan contestando esto mismo que dice que no es voluntario y que es exactamente en los documentos que nos envía el Ministerio de Sanidad cuando hacemos una reclamación patrimonial por fallecidos o, bueno, efectos adversos. Desde el año 22, la primera contestación es de junio del 22 en nombre de la familia de un fallecido y contestan taxativamente que se vacunó voluntariamente, que no fue obligado en ningún momento y que el consentimiento informado, pues que tenían información suficiente, puesto que estaba colgado en la página web del Ministerio de Sanidad el prospecto de las vacunas, como si fuese fácil llegar al prospecto de las vacunas, sobre todo en gente mayor, que era el caso de este señor. Pero es que a partir de esa, que fue la primera, se han sucedido ya bastantes, tenemos alrededor de 50 contestaciones, nunca las hemos hecho públicas porque nosotros hemos seguido los procesos por vía penal y por vía penal hay
unas determinadas circunstancias que hay documentación que es preferible tener un poco oculta de cara al público, ¿no? No nos queda otra que ir por vía penal, porque por vía administrativa va a ser prácticamente imposible. Ya lo están diciendo ellos, pero eso de que era voluntario con una pistola en la cabeza, vamos a decirlo así. Claro, esta es la cuestión, Andy. Es decir, vosotros, en tanto que abogados de la gente damnificada por la vacunación, digamos, por la falta de información suficiente sobre la vacunación y que ha sufrido daños objetivos que se pueden poner en relación con esa vacuna, tenéis que demostrar exactamente que los daños están demostrados. La relación con la vacuna también está demostrada y está aceptada por el propio Ministerio de Sanidad. Se trata de demostrar que se sintieron, por decir, impelidos a vacunarse porque no tenían otro remedio. Exactamente. Vale. Realmente vamos a decir que la mitad de la población, incluso más, que se fue a vacunar voluntariamente, fue presionada, porque en muchos trabajos se estaban jugando el puesto de trabajo, o se vacunaban o directamente los amenazaban no con echarlos. Incluso en ciertas instituciones, estudiantes, por ejemplo, también les obligaban a tener el pasaporte COVID. Nosotros nos cansamos de mandar y de enviar notificaciones y requerimientos a muchísimas universidades en España, a muchos centros docentes, academias militares, de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eso no es obligar, creo que deberían mirar a ver el significado de la palabra. Lo que pasa entonces, Nandi, es que me da la impresión de que lo que va a decir la Administración es que, en todo caso, habrá de acusarse de esa obligación o de haber actuado de esa forma, obligando a las instituciones correspondientes, ya se trate de empresas privadas, de instituciones como la Policía Nacional, academias, etcétera, pero no al Ministerio de Sanidad, que al fin y al cabo solo estaba aquí salvando vidas, como dicen ellos. Sí, bueno, pues si miramos las cifras que nos han enviado a solicitud de información por transparencia, pues si miramos las cifras, hombre, lo de salvar vidas, vamos a dejarlo entrecomillado. Ya. No sé era irónico, en fin, bueno. Total. Bueno, lo entiendo. Yo os envié el documento, bueno, y la nota de prensa por las cifras que vienen, porque desde que saltaron a prensa y bueno, en redes sociales y tal, pues siempre están incidiendo en que, hombre, es que salen más fallecidos vacunados que no vacunados. Vamos a ver, hay que explicar esta tabla tal y como es. Esto es interesante, sí, porque esta misma semana hubo aquí una agarrada importante en El Gato sobre esa cuestión. Exacto, es que lo vi ese día por la noche, lo vi, y dije yo, no se enteró la persona que lo estaba hablando, no recuerdo el nombre, digo, o no vio la tabla o es que no la entiende. Es verdad que si no se está dentro de la vorágine de esta movida, vamos a decir que tenemos desde el 2020, pues mucha gente pues no es consciente, no se da cuenta. Las cifras que nos enviaron son las cifras totales, globales, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2023. Concretamente hasta el 28 de junio de 2023. Ajá. ¿Qué sucede? Que en el año 2020 no había nadie vacunado, porque no había vacunas. Cierto, eso lo entendemos todos, ¿no? Lo sabemos todos. Yo os envié un pantallazo de la actualización que hubo a fecha de 31 de diciembre de 2020. Os voy a decir las cifras, aunque se lo envié a la productora. El número de casos totales que han fallecido desde marzo de 2020 hasta el 28 de junio de 2023, en no vacunados fueron 52.209 fallecidos. Pero claro, a 31 de diciembre de 2020, la cifra era de 51.078. Con lo cual, restando, que no hace falta tener matemáticas puras estudiadas, ni tener 25 carreras, restando de 52.209, 51.078, la cifra es de 1.131. Esa es la cifra real de personas fallecidas no vacunadas, desde el 1 de enero del 21 hasta el 28 de junio del 23. En cambio, si vamos a ver las cifras de los vacunados, ya. 7,5 millones.
Pero de diagnósticos, de diagnosticados. Ajá. Pero fallecidos son 35.000. Desde el 1 de enero del 21 hasta el 28 de junio del 23. 35.000 fallecidos. La cuestión es ¿Eso que era aquí... salvar vidas? Sí. No, digo que la cuestión es que aquí también necesariamente hay que introducir otras variables porque supongo que dentro de esos fallecidos la mayor parte serán gente de edad. Quiero decir, aunque suene horrible decirlo, que habrían fallecido vacunados o no. Sí, también en los 51.000 del 2020 todos somos conocedores que muchos de los fallecidos fallecieron por mala praxis, por desatención y por inanición, porque en las residencias, recordamos todos, creo que todos lo sabemos, que en muchas residencias encerraban a los ancianos, no les daban agua, no les daban de comer, es decir, pudieron fallecer de cualquier cosa, no. Reiteramos que fue por desatención total, ¿no? Pero no por COVID, y sin embargo los anotaron como fallecidos por COVID. Es decir, incluso de los 51.078, la cifra sería mucho menor. Esos son fallecidos. Pero, por ejemplo, en la tabla, en los casos, en los casos diagnosticados, los casos de hospitalización y los casos de ingresos en UCI, esos son casos, no son personas. Lo digo porque hay personas que pasaron el COVID una vez, y los hay que pasaron el COVID 5 veces. 2, 3, 4 veces, efectivamente. Una pregunta te quería hacer, porque este asunto de la estadística, que es un debate ciertamente importante, desde mi punto de vista, adolece de una cuestión básica, y es que como no se hicieron autopsias, de hecho se prohibió hacer autopsias, es imposible saber exactamente cuál fue la evolución, los muertos si fue por COVID, si fue por otra cosa, lo que ha pasado después con la vacuna o no. Pero lo que es una evidencia, y por ceñirnos a este asunto, que ha sido la polémica de la semana, es que hubo casos de enfermedad grave e incluso de muertes a consecuencia de, digamos, efectos desencadenados por la vacunación. Exactamente. ¿Perdón? No, que exactamente, a partir de la posvacunación, cuando comenzaron con la vacunación. Que estos casos están reconocidos no solo por el Ministerio de Sanidad español, sino prácticamente por todas las autoridades sanitarias del mundo. Exacto. ¿Tú sabes si en otros lugares la Administración ha asumido responsabilidad, creo que se llama civil subsidiaria, me parece que me dijo Jesús Trillo, por estos efectos, o todos están actuando igual? Sabemos que en Alemania hay algún procedimiento judicial abierto, pero hasta donde sé no hay todavía sentencias. Pero en principio, más o menos en todos los países es similar, excepto que, por ejemplo, en Italia y en Francia, y creo que en Alemania también, abrieron un fondo extraordinario para las víctimas de las vacunas. O sea, han fallecido. Qué bueno. Claro. Pero en España no se ha hecho. En España no. Es una forma de prevenir, efectivamente, claro. Exacto. Es que una cosa es que nos vendieron, es que realmente nos estafaron con lo que nos estaban vendiendo. Nos estaban vendiendo la inmunización, las cifras dicen que no. Nos estaban vendiendo que iban a bajar los ingresos, las cifras dicen que no. Precisamente eso quería ir yo, Nandi, porque claro, a lo mejor si ella se agarra a la literalidad de lo escrito, efectivamente en ningún momento el Ministerio de Sanidad dictó una orden diciendo es obligatorio vacunarse. Sin embargo, de la literatura oficial de estos días sí que es perfectamente posible deducir lo que nos engañaron. Es decir, te inmuniza, no vas a contagiar, no vas a volver, o sea, y todo eso se demostró que era mentira. Y eso sí que lo dijo, negro sobre blanco el Ministerio de Sanidad. Totalmente. Eso lo dijo el Ministerio de Sanidad, pero nosotros tenemos el informe de la ponencia cuando lo hicieron los expertos para cuando querían implantar los pasaportes COVID, y los expertos no recomendaban el pasaporte COVID, precisamente porque literalmente dice que los vacunados contagian más que los no vacunados. Sí, señor, aquí nos lo pasaste y nosotros lo contamos, efectivamente, y a pesar de la opinión de los expertos famosos, el gobierno decidió que sí. Y ocultar el documento a los tribunales superiores de justicia, porque las comunidades pedían el permiso, la autorización, pero los tribunales no tenían toda la información. Realmente nosotros entendemos que es una estafa, pero
en todo el país. Tenéis ahí una guerra descomunal. Oye, así a ojo de buen cubero, de la gente que vosotros estéis llevando o tengáis controlada porque próximos, etcétera, estamos hablando de cuántos de españoles que han dicho yo voy a recurrir a los tribunales. Pues, por ejemplo, os comento, ayer recibimos 338 correos electrónicos. Ya. No voy a decir todos de efectos adversos, no, pero bueno, gente que está... están llegando más, ¿eh? Sí, sí. Sí, a ver, nosotros tendremos alrededor de 125, 150 personas que nos han contactado. Y cada día contactan más. Claro, porque esto va creciendo a medida que la gente se va enterando de que es posible hacerlo, claro. Exacto, y además a medida de cómo va pasando el tiempo, porque hasta ahora lo que tenemos es los efectos a corto plazo, pero es que a medio y largo plazo no sabemos, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. La cuestión es que... Sí, perdona. No, yo quiero poner un ejemplo porque la gente, para que lo entienda así, seguramente como más cercano, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, ¿os dais cuenta en los videojuegos cuando va el personaje que cuando logra un objetivo le dan un premio y le sale la bola del escudo de luz? Pues eso era lo que nos estaban vendiendo. Sí, es verdad. Eso era lo que nos estaban vendiendo directamente. Y no era cierto. Y no era así. Y el problema es que pusieron en riesgo la vida de muchas personas y de hecho muchos están falleciendo. Hay muchísimos fallecidos, mucho más de la cifra que nos han dado ya hace tiempo, bueno, que habéis publicado vosotros. Hay muchos más fallecidos, muchos. ¿Estás en Cangas de Onís? Sí, estoy en Cangas de Onís. Magnífico sitio, al lado del solar de Don Pelayo, para empezar una reconquista como esta. Exacto, lo tengo a 7 kilómetros. Nandi Cuevas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Disculpa, Valentín, por favor. ¿Puedo hacer un inciso y me das unos segundos? Claro que sí. Porque quiero aprovechar aquí públicamente para decirlo, que ya lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones en redes sociales, pero bueno, sigue habiendo malos entendidos y no sé si con intención o sin ella, pero en fin. Nosotros somos una asociación de sociedad civil. Nosotros no somos políticos, nosotros no apoyamos, no estamos vinculados a ningún partido. Esto es importante, es verdad, porque había corrido el bulo de que montéis un partido para las europeas, efectivamente. Exactamente. Sí. En redes sociales colgamos varias notas que nosotros no tenemos nada que ver, pero seguía el bulo rodando, ya sabemos cómo van, las pelotas se van rodando y se van cada vez más grandes. Reiteramos, nosotros no tenemos vinculación de ningún tipo con ningún partido, ni movimiento, ni agrupación, ni nada político. Nosotros somos gente normal, ciudadanos de a pie, sencillos, con nuestra vida ordinaria, intentamos ser lo más anónimos posibles y queremos seguir con nuestra vida de siempre, que es por lo que empezamos, para recuperar la vida que teníamos, que nos la han arrebatado. Nandi Cuevas, gracias mil. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy importante, chao. Muy importante esa aclaración final, efectivamente, porque había una muchedumbre de mensajes en redes sociales que si montaban un partido para las europeas y tal. No es Liberum. Liberum está en esta historia. Bueno, señores, pues este es el debate, la cuestión de la obligatoriedad, de la no obligatoriedad, etcétera. Y Carlos Esteban sostenía: yo voy a defender al gobierno. Sí, porque bueno, me gusta ser abogado de causas perdidas. Sí, no. Abogado del diablo, más bien. Me explico. Evidentemente, todo lo que ha pasado en lo llamada pandemia ha sido extraordinariamente anómalo, ¿vale? La pandemia en sí mismo ha sido de todo, un experimento, una farsa, una estafa, etc. Pero en este caso concreto, tenemos que hacer un poco de memoria y también tenemos que vincular digamos, avalancha de gente que quiere que les indemnicen, hay que, vincularlo a las indemnizaciones que se dan a una persona porque se le cae el café encima, es decir, hasta cierto punto la pérdida del caveat emptor, ¿vale? Que en fin, que hay que ejercer cierta prudencia ante lo que te dicen. A mí viene un tío y me dice, bueno, pues se entiende que un ciudadano adulto pues ejerce cierto juicio, que no se cree todo lo que le digan. Y tenemos que recordar las colas que había, incluso
antes de empezar la campaña gorda, había bofetadas por tal, se denunciaba a determinado alcalde que se había saltado la cola por privilegios. Es decir, yo no sé hasta qué punto cuántos de estos que ahora tienen, no sé, algún efecto secundario de la vacuna y que va a decir que se sentía obligado, se dio de bofetadas por hacer cola. Solamente quiero decir eso, es decir, obligar, si de verdad el gobierno hubiera obligado a la vacunación, yo estaría en la cárcel, o hubiera pasado por ella. ¿No? Ya está, sin más. José Antonio, Pedro. Estuviste en una especie de cárcel. Yo no voy a... Yo, por supuesto, harían falta paletadas de derecho positivo para conseguir que un juez, incluso con recursos suficientes, con los recursos subsiguientes y tal, decidiera que hubo una obligación, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo en eso, no hubo una obligación como tal, una obligación formal. No la hubo. No, ninguno, yo estoy vacunado, ya lo sabe todo el mundo, gente me enseñaba por la calle y me decía, mira, el vacunado. O sea, que yo no tuve ninguna... Lo que pasa sí que es verdad que hubo una presión insostenible para muchísima gente. Sostenible. Una gran presión, pero sostenible en función de tu circunstancia personal. Sí, porque es decir, un Ministerio de Sanidad, la campaña de vacunación fue esto nos va a salvar a todos, vas a proteger a tu familia, que hay una cosa que nos metían, porque no era que tú te vacunaras para no morirte tú. Que ibas a matar a tu abuelo. Ibas a matar a tu abuelo. No, pero escúchame una cosa, pero tú sabes, y yo con esto desde luego no quiero decirle nada, porque no soy quien para decirle nada, pero ¿sabes quién dijo que teníamos una obligación moral de vacunarnos? Sí. Bien. El Santo Padre. El Santo Padre, el Papa Francisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la puerta del Vaticano porque él sí que tiene una influencia determinante en ciertas casos. Es una obligación moral la de vacunarse. No, pero ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos a la puerta del Vaticano a reclamarle, oye, usted Santo Padre? No, pero hay una... Aparte que eso lo van a hacer y lo están haciendo muchos, pero lo fundamental, yo creo, o la lección que deberíamos sacar de todo esto es retrotrayéndonos qué razón profunda teníamos para fiarnos. Es decir, digamos que llevamos muchas décadas incluso pensando que las autoridades políticas piensan en nuestro bien y por tanto que hay que creer prima facie, es decir, bueno, vamos a ver, si me van a meter un medicamento experimental en mi cuentecito, ¿vale? Dijeron, yo no sé, Carlos, miro un poco. Oye, esto es normal. Perdona, pero lo del medicamento experimental lo dijimos aquí. Y nos cayó la del pulpo. Pero ellos jamás, pero ellos jamás dijeron esto es un medicamento experimental. Pero la empresa sí lo dijo. Claro, pero había que leerse el folleto gigante que te traía. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, claro. y sobre esto, por cierto, José Ramón Aillón, que acaba de incorporarse a la mesa, nos va a poder... Muy buenas noches, ¿qué tal está José Ramón? Buenas tardes. que ha llegado en pleno fregado. Sí. Aquí lo que vimos es que aparecía una ideología enteramente. Por cierto, el libro que trae José Ramón va precisamente de eso. Que de forma natural te había construido un ámbito de verdad en el que tú, ¿cómo? ¿Es la hora ya? ¿Cómo coño vas a desconfiar del Ministerio de Sanidad? ¿Cómo vas a desconfiar eso es de la las cuestión. Fuerzas Armadas? ¿Por qué vas a confiar del gobierno? Porque dale la vuelta, ¿por qué vas a confiar? Eso solo lo piensan los frikis como tú, que están previamente ideologizados. Claro, los terraplanistas. Que no me vacuné, pero porque estamos previamente ideologizados, valga el término, contra pero que no son las ideologías padres. Contemporáneas y por tanto nosotros de entrada ya aplicamos un filtro racional de oposición al ambiente. Pero no de oposición, pero eso es una cosa muy minoritaria. Decir, vamos a ver, este señor es mi padre, no. Que tiene pero a ver, Carlos, el príncipe. Pues claro Carlos, que es tu padre, joder, pero no si no es mi padre. Tú no, ni el mío, pero no paras de obedecerle en todo lo que te manda. Porque me trae a los guardias. ¿Vale? No, ¿qué va? En unos casos. ¿Qué dices? En otros casos no, porque representa, digamos, aunque sea por inercia, mucho. A ver, Carlos, tú tienes un concepto, de lo que es bueno, tú tienes un concepto del ciudadano como el que lo tenía Robespierre o Andrew Jackson, perdón. O sea, que es alguien más plenamente que sí, a mí me gusta más Jackson que Robespierre. No es porque era estupendo, es que ya me... vamos a ver, la mayoría de la gente, por supuesto, no se lee los folletos y bastante tiene
como dice Jane Hackman en la película El Jurado, ¿quién es el jurado típico? Pues un albañil que llega a casa y que lo que quiere es ponerse la televisión a ver qué dan para olvidarse de la pariente y del trabajo que ha tenido. Un albañil sabe mucho más que mucha gente. Eso es lo que te quieren decir. Estoy de acuerdo contigo completamente. Entonces hay ahí una amenaza por parte del Estado, una presión por parte del Estado para convencer a la gente de que lo bueno es vacunarse, porque si no, puedes matar a tus abuelos. Os confieso ahora aquí delante de todos por qué yo no me vacuné. Bueno, pues confiesa, estamos en el gato de las desvelaciones. Yo tampoco he dudado. Bueno, pues ese tipo de cosas que desconozco, si es bueno o tal. Eso es. Y yo pensaba, vacunarme. Vale, qué bien, una vacuna y tal. Fue la insistencia, unida, porque de que yo todo lo dejo para el final y tal, la insistencia que es lo que me hizo sospechar. Porque yo nunca había visto que se recomendara algo de una manera tan vehemente. Digo, aquí, no sé. Pues eso, tú aplicaste un filtro racional de entrada de oposición, ¿verdad?, a la atmósfera en la que normalmente todos necesitamos para vivir en sociedad, que es la que el Estado provee, porque es la que hemos construido. Bueno, poder, si se necesita una fórmula especial para poner mínimamente en duda que unos señores que tienen intereses concretos, que son fáciles de deducir. No son fáciles de deducir. ¿Que no son fáciles de deducir? No. El conocimiento de la naturaleza humana. No. Y dale, macho, vamos al albañil de Hackman Barbadillo, ¿no? O sea, tú tienes una vida complicada, te levantas muy temprano y con sueño, tienes la radio puesta y está Federico gritando y la apagas. ¿Pero qué es una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Escucha una cosa, vas a trabajar, dices, genética. Tú tienes por fin una asistencia sanitaria, tu padre la consiguió, tu bisabuelo no la tenía, has creado un mundo para que te proteja de las intemperies. Llegas al trabajo, tienes que soportar al capullo, al jefe, y al compañero ni te cuento, sales, comes, vuelves, descansas, soplas. Lo último que piensas es en ponerte a examinar los intereses ocultos de la gente que te gobierna, que te la refanfifla. No hemos tenido ni una sola pandemia en 100 años, Carlos. No tenemos recuerdo histórico, no tenemos memoria. Tampoco lo hemos tenido esta vez. Quiero decir, no es diferente a la fiebre de Hong Kong o cualquiera de esas. Claro, ¿cuánta gente conoce la fiebre de Hong Kong? Incluso Hong Kong. ¿Sabes por qué nadie conoce la fiebre? Porque no se hizo, no se montó. ¿Y cuánta gente se acuerda de la gripe de 1918? Pero Carlos, da igual. La gente sí sabe que, sí, en su imaginario, en su ideario, en todo lo que quieras, sabe que hace 4 años sufrimos una pandemia. Y lo quiere olvidar. La gente lo quiere olvidar. Y no quiere reconocer lo que pasó. Sí. Y simplemente permíteme. No van a dejar que le conozcan. No quiere reconocer. No, es que ni siquiera van a. Muchos de ellos no conocen. Lo que pasa es que van a reconocer lo que no conoces. Claro. Simplemente déjame añadir una cosa. A ver si me llama mucho la atención que ella no haya hablado contra Feijóo, hablar de que ellos no obligaron, haya desaprovechado la ocasión de cargar contra Feijóo, porque sí fue, como presidente de la Junta de Galicia, que puso la obligación de vacunarse bajo multa de 60.000 Esto que cuenta Pedro me da pie a sacar una cosa que ahora no vamos a desarrollar porque nos falta material, pero yo se la cuento para que usted la sepa si no lo sabe ya. Que algo ha apuntado Nandi Cuevas cuando en la conversación salía el tema de las residencias de los mayores, que aquí la izquierda ha utilizado contra Ayuso, ya sabes, todo este mogollón. Vamos a ver, aquí, es que lo recuerdo perfectamente, trajo Nuria Val el papel del Ministerio de Sanidad, en el que el Comité Científico de entonces de verdad del Ministerio de Sanidad recomendaba adoptar en las residencias de mayores las pautas que se aprobaron en Madrid y en todas partes igual, por cierto, porque era lo que venía de la OMS. Por algún motivo, que a mí se me escapa, esto no lo quiere contar nadie. Por lo mismo lo que estaba contando Pedro, porque aquella barbaridad que hizo Feijóo era aplicar las recomendaciones del Ministerio, no de los expertos, del Ministerio. Y efectivamente se pasaron de frenada, evidentemente. Pero bueno, aquí hay muchas cosas todavía que alguien tendrá que... Claro, el problema es por qué lo hizo, por interés político. No lo hizo por salvaguardar la vida de sus conciudadanos. Si lo hizo por salvaguardar la vida de los ciudadanos, solo demuestra que es un membrillo, porque el resultado no lo hizo por eso, lo hizo por un interés político. No hay más preguntas, señoría. José Ramón, ¿tú te vacunaste? Algunas cosas.
¿Te vacunaste algunas cosas? No me vacuné porque me pareció, desde el punto de vista científico, cuando algo es evidente en la ciencia, pues la comunidad internacional dice esto es evidente, pero aquí la mitad decía en blanco y la otra mitad decía en negro. Por lo tanto, de entrada, esto es sospechoso, muy sospechoso. Segundo, no me vacuné porque la mayoría de mis amigos que pensaban sobre esto, que pensaban mucho esto, como decías antes, no es intuitivo. O sea, la gente lo que menos quiere es que le líen la cabeza con entonces la televisión o el gobierno te dice esto, pues era verdad. Pero la gente que investiga un poco dice, no, aquí hay un montón de casos que no... Por ejemplo, la residencia de ancianos más famosa que hay en Burgos, yo vivo en Burgos, pues resulta que un día el director de esa residencia me dice, oye, estoy observando una cosa muy rara, yo me he negado a vacunar a los ancianos porque no estoy nada convencido de este asunto y resulta que el número de muertes es muy diferente al que está ocurriendo en los sitios donde las han vacunado. En mi residencia no se muere nadie. O sea, no hay ningún problema con la vacunación, mientras que en otras residencias están pasando cosas de lo más raras. Bueno, pues son datos que vas acumulando, ¿no? Luego, no me vacuné porque precisamente si el gobierno tiene tanto interés, si el presidente del gobierno tiene un interés exagerado, porque yo lo oí y me pareció... Aplicaste el criterio Esteban ahí, ¿no? Me pareció una vergüenza aquello, ¿no? O sea, que un político te esté diciendo lo que tienes que hacer en algo que vaya usted a saber. Y contrate a Belén Esteban para que te lo diga. Me pareció tan exagerado que dije, no me voy a vacunar. Entre otras cosas también porque si este señor tiene tanto interés, esto huele fatal, fatal. Luego... Resulta que otro de mis amigos burgaleses tiene una hija estudiando en Londres. Entonces un día su hija le llama por teléfono, no, le pone un WhatsApp, dice, oye papá, ¿sabes lo que me acaba de pasar? Estoy cenando con el hijo del CEO de Pfizer, la famosa farmacéutica de las vacunas. Y dice, pues ¿sabes lo que me acaba de decir este chico? Que él no se ha vacunado. Y que su padre tampoco. Burla. Y que para salir del país, pues ya se las apañan para tener un certificado. Bueno, y ya ha confesado que no se vacunó. Y ya vacunó. No. Sí. No. Y ya ha vacunado, que la primera no se la puso. Que era mentira, que cuando salió vacunándose no se estaba vacunando y que no se la puso y que luego ya sí que se vacunó. Oiga, mire, yo qué sé, da igual, pero sí da lo mismo. Si es que efectivamente aquí el problema era esta. Era este. Pero Burla dijo que no se había vacunado. De aplicar el CEO de Pfizer dijo que no. Sí, el CEO de Pfizer sí. Yo creo que ella se salió diciendo que no se había vacunado, luego se vacunó, hizo la foto. Claro, pero yo no he visto el jefe de lo que ha desarrollado el producto me dice que... Estamos ante una pandemia que me está matando gente. Acuérdate que hubo gente, incluso generales del ejército, que se saltaron las normas, se saltaron el plazo, obispos también se saltaron el plazo para poder vacunarse antes. Sí, por eso yo estaba hablando yo antes de que y probablemente muchos de ellos dirán, me obligaron, quiero una identificación. Por cierto, aparato de producción, redacción de la casa, mundo entero que nos veis, ¿os acordáis de aquella ancianita que fue la primera en vacunarse? Sí. Es que no sé qué ha sido de ella. Si alguien tiene referencia, que nos la mande. Una de muchísimos años. Sí, hombre, sí, la sacó Pedro Sánchez ahí con los tal. Bueno, como yo, que ¿por también qué ha venido aquí José Ramón Ayllón? ¿Para vacunarse? Sí, es normal. Bueno, en realidad para vacunarnos. Para vacunarnos contra algo que aquí estamos ya... En fin, que es la cuestión de las ideologías. Mientras se pelean José Antonio y Carlos, como es una cosa privada suya, no la saque. La vais de extrema. Ruleta 6 ediciones ya, ¿no? Lo normal es que no llevas. El mundo de las ideologías de José Ramón Ayllón en Noble Legends. Yo te cuento, yo tampoco me explico por qué tantas ediciones, pero pienso que se debe en parte a dos cuestiones. La primera es, el libro responde a una pregunta que un día lancé en clase, primero de universidad, alumnos de Economía y Derecho. ¿Ustedes entienden el mundo en el que viven? Respuesta, pues la verdad es que no mucho. Yo me quedé un poco mosca. Hice la misma pregunta a la gente de la generación de sus padres y a la gente de la generación de sus abuelos, gente de mi edad. Y ahí hubo gente que ya añadió un matiz diferente, que fue, esto no hay quien lo entienda. Y yo pensé, si esa pregunta me la hacen a mí a los 20 años, yo no hubiera respondido, yo no entiendo el mundo en el que vivo. Claro que más o menos lo entendía. Y a mis padres o mis abuelos lo mismo. Los padres de Mafalda entendían el mundo en el que vivían, porque era homogéneo, ¿no? Había dos bloques en todo, en lo político, en lo económico, en lo religioso. Pero eso ha saltado por los aires. Y efectivamente mis alumnos, que no son tontos, cuando dicen que yo no entiendo el mundo en el que vivo, tienen razón.
Entonces, ¿cómo se lo expliqué? Pues con lo que decía José Javier, que estamos en un mundo muy ideologizado. Entonces, eso cambia las cosas, cambia las reglas del juego, cambia la forma de pensar y de entender la realidad. Y para explicarles también lo que era una ideología, pues dije, bueno, imaginaros una cancha de deportes, un campo de fútbol, pero en lugar de haber 2 equipos hay 12 equipos, porque hay 12 ideologías. Entonces imaginaros el follón que se monta ahí. Y además no está claro que estén jugando al fútbol, ni al baloncesto, ni al rugby, o sea, no están claras las reglas. Lo que sí está claro es que todos van contra todos y todos quieren hacerse con el poder. El poder, llámalo poder militar, poder económico, poder cultural, poder político. Esas son las ideologías, muchachos, ¿lo habéis entendido? Y me dijeron, pues sí. Y a partir de ahí ya hay que explicarles, después de la metáfora, que la ideología es una filosofía, una cosmovisión, pero revolucionaria, que lo que quiere decir es cambiar la realidad. Por eso, José Javier, cuando hablábamos de qué intereses puede haber, a una ideología le encanta la ingeniería social, y en este caso hay ingeniería biológica, porque tenemos unos medios como no hemos tenido nunca en la historia, ¿no? Y esos medios están ahí. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un experimento, ¿no? Y además, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí. Luego, además, una pregunta que les hago explicándoles estas cosas a los chicos, porque lógicamente hay que explicarles cuántas ideologías hay, qué tienen en común todas ellas. Todas tienen en común una visión materialista de la realidad y una revolución, o sea, y la formación de un partido político con una bandera que diga, bueno, por el camino de la libertad económica, pues vamos a conseguir, por el camino del nacionalismo y de la exclusión de los que no son como nosotros, vamos a ser felices, por el camino de la libertad sexual. Entonces ahí van apareciendo todas, ¿no? Cada una con su bandera, salvo la masonería, que digamos que no monta ningún partido político porque infiltra a todos. Infiltra varios a la vez. Claro, infiltra a todos a la vez. Una pregunta obligada. Muchachos, ¿qué relación hay entre las ideologías y la verdad? Entonces se quedan pensativos y no lo saben, ¿no? Y digo, pues, aunque sea simplificar mucho, pero es nula. A la ideología la verdad no le interesa nada, porque ya tienen ellos su verdad, ya van con ella, con la liberación sexual, con la libertad económica en todos los sentidos, con el nacionalismo, el positivismo de Comte, bueno, cada una de esas 12, ¿no? Entonces, esto es un experimento muy ideológico. Entonces, el gobierno en el que tenemos, si me hubieras dicho el gobierno anterior, pues no eran tan ideológicos, pero este gobierno es pura ideología. Entre otras cosas, porque son comunistas, y el comunismo es eso, aunque sea un comunismo cultural, de alguna manera. Sí, pero no. hay un añadido. Es decir, en otro momento, una respuesta así hubiera sido una respuesta muy ideológica en Narnia o en Ruritania. Pero lo que nos sorprende es que incluso países que podrían, en teoría, tener gobernantes menos ideologizados, se vieron obligados a imponer exactamente las mismas. Claro, medidas. Porque tienen a la OMS detrás, y porque tienen a Naciones Unidas detrás, y porque tienen al Parlamento Europeo, que ahí sí que hay ideología. Claro, es decir, que la ideología podía no ser de tu país, sino de fuera. Bien. Que han dicho las ideologías. Ahí lo que pasa es que yo le he preguntado últimamente a varios jóvenes sobre todo el asunto de si entienden es verdad el mundo en el que viven, y todo el mundo me decía que lo que daban por sentado, ellos daban por sentado lo que los padres de esa gente joven dábamos por sentado que iban a poder hacer, ellos ya no lo van a poder hacer. O sea, yo daba por sentado cuando nacieron mis hijos que ellos iban a poder tener pues, una casa en propiedad, un trabajo estable, un barrio seguro, una vida más o menos ordenada. Yo ya no lo tengo claro. Entonces, ahí está, la cuestión es hasta qué punto las ideologías han influido en que yo ya no tenga la seguridad de que mis hijos van a poder tener lo que yo quería que tuvieran ellos. Entonces ya no sé a qué ideología culparle. En este caso, posiblemente a ninguna, porque los ciclos económicos van más o menos a su aire. Lo que sí te podría decir es que a la ideología le encanta, por lo menos a la de la gente que nos gobierna, le encanta a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces le encanta revolver el río, porque lo suyo es
gestionar el caos. Entonces, ¿qué le interesa que esté mal? Le interesa que esté muy mal la educación, o sea, le interesa la ignorancia, le interesa la pobreza y le interesa la violencia. Entonces, todo esto lo están promoviendo, le interesa la confrontación. Entonces, esto es como el manual, es el ABC de la ideología que nos gobierna. Cosa que no tenía nada que ver con gobiernos anteriores, pero nada, ¿eh? Bueno, con Zapatero sí, por supuesto. Sí, con Zapatero empezó todo, ya lo sabemos. Claro. Bueno, un poco entonces antes. nos interesa esa ignorancia, nos interesa esa pobreza y nos interesa esa confrontación. Yo tengo que ir prácticamente todos los veranos voy a América, a universidades hispanoamericanas, y en todos los países veo eso. O sea, realmente lo han hecho muy bien. O sea, el marxismo lo ha hecho muy bien, se ha reinventado estupendamente, sí, pero nadie pensaba que iba a haber, por ejemplo, el estallido en Chile, ese estallido que duró, yo pensaba, siguiendo un poco las noticias de prensa, que a lo mejor había durado unas semanas, pero cuando estuve en Chile el verano pasado, pues me dijo, no, duró exactamente un año. Y el estallido terminó cuando empezó la pandemia, porque del estallido caímos en la pandemia. Y en pero, eso... ya se había rendido la democracia formal. Sí. Eso es la cuestión. Sí. Piñera rindió la democracia formal ante el estallido de la violencia, porque ellos pensaban que no podían apagar la violencia con más violencia. Esa era la cuestión. Lo cual nos llevaría a otra cuestión, y es si acaso la tecnocracia, pensando que no es ideológica, se ha convertido a la vez en una especie de ideología débil que termina sucumbiendo ante las demás. Esa es muy buena. Pero eso, esa es muy buena. Esa tema lo vamos a guardar para el próximo día que venga José Ramón. La ideología débil es esencial. Claro, pues es que desde mi punto de vista es un gran problema, pero José Ramón tendrá que contarnos otro día porque aquí es a la Publi sí o sí. Y tenemos esperado a César Guevara para hablar de una de las grandes polémicas de la semana. Esa acusación de nacionalcatolicismo formulada en Lo País contra la hispanidad, así, porque ellos lo valen. Bueno, recordamos, José Ramón Illón, sexta edición ya de El Mundo de las Ideologías en Amorelles. ¿Te vuelves a Burgos? Sí, vuelvo a Burgos esta tarde. ¿Avisa cuando vuelvas a Madrid? Muy bien. ¿Jueves? Bueno, yo vengo cuando me llaméis, José Javier. Somos grandes amigos. Como sabes, yo te plagio mucho, no solo te leo. Eso está bien, mira. O sea, el libro de las ideologías es bueno, entre otras cosas, porque yo a José Javier le sigo y le plagio, porque me autorizaste un día. Para que veas. En concreto, 37 razones para sentirte... No te rindas. No te arrepientas. 37 razones. Lo acabo de hablar con las chicas del maquillaje, que no conocían, que son fans tuyas, pero no conocían ese libro. Digo, hacer el favor de leeros y hacer el favor de ver Hispanoamérica. Son fans dermatológicas, es decir, no han leído el libro. José Ramón, gracias mil. Gracias. El Mundo de las Ideologías, en la web de Amorelles, ahí lo tiene usted y en cualquier parte, en fin. Publi, y a la vuelta, vamos con la cosa esta de la hispanidad y vamos a decir un par de cosas, hombre, al país. ¿Qué tal sería en Burgos? Recta final muy precipitada del Gato al Agua, que va a hacer todavía no ha pasado publicitario, así que imagínense, vamos a ir volados, pero bueno, no queríamos dejar de contar algo muy importante que ha sido lo que ha pasado esta semana con la polémica organizada a raíz del estreno y éxito de la película de López Linares sobre la hispanidad y el subsiguiente artículo lleno de bilis publicado en El País de esta guisa. Vamos a ver el titular del artículo del señor Shaw, no está, lo ahí. El nacionalcatolicismo a la reconquista de América. Tócate los pies. El nacionalcatolicismo. ¿Por qué? Hubo rápidamente una reacción por parte de los beneméritos amigos de Héroes de Cavite, con un largo texto publicado sobre el artículo de ese señor tan sonriente que aparece ahí al fondo, ¿verdad?, acerca de lo que cuenta Martínez Shaw y el nacionalcatolicismo, explicando lo que de verdad es la hispanidad. Y mire, aquí usted sabe que somos muy hispanos, pero hemos pensado pues que vengan más. Don César Pérez Vergara, muy buenas noches. Buenas noches y pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y nacionalcatólico? No, a mí realmente me da mucha gracia esto porque, por supuesto, yo vengo de América, vengo de un lugar bastante complicado, complejo, como es Venezuela, con todas las cosas que están ocurriendo allí. Y sin embargo, a pesar de notar todo lo que es el contexto en el cual nos han destruido, nos han hecho lo que nos han hecho, usualmente cuando tú quieres hablar acerca de algo de Venezuela y quieres decir algún detalle positivo, algo bueno, pues la gente dice, venga, viva Venezuela. Cuando vienes a España, ¿no? Es una cosa bastante curiosa el hecho de que cualquier cosa que se diga, que no hay que mentir, solamente decir alguna cosa histórica, pues entonces inmediatamente los propios españoles caen encima de decir, pues claro que no, eso es nacionalcatolicismo, eso es el franquismo, los fachas, etc. A mí me aterra, es decir,
cualquier cosa poderosa o positiva entonces que se diga de España está mal. Es decir, hay que decir que todos los españoles son malos para poder caer bien en esta progresía y en el buenismo actual. Pues yo creo que no. Entonces, por eso igual me invitaron, por eso igual hablo de esta cosa y por eso entonces con Héroes de Cavite decimos lo que decimos y usualmente nos dicen también las palabrotas y las barbaridades que nos dicen, pero bueno. Pero ellos son cada vez menos y nosotros cada vez más, tengo que decir. Héroes de Cavite es un perfecto ejemplo y lo más, desde nuestro punto de vista además, lo más, iba a decir interesante, no es interesante, es hermosísimo. Es que precisamente la reivindicación de la hispanidad, donde está creciendo más, no es en este lado del Atlántico, sino allá, en el vuestro. Yo diría que efectivamente es así, y es porque, por supuesto, míralo de esta manera, luego de 2 siglos en los cuales ha ocurrido lo que ha ocurrido, y nos damos cuenta que hemos utilizado el Atlántico más bien como una especie de carretera, en la cual cuando las cosas van mal de un lado, pues nos venimos al otro, y cuando están mal de este lado, venimos al otro. Ya en esta etapa en la cual hay comunicación, en la cual hay tanto acceso a la información, decimos, pero es que sinceramente cuando yo llego para acá siento que estoy en mi casa. Y cuando ellos han ido para allá, pues mira, yo me acuerdo del gallego que iba por mi casa, me acuerdo del señor de Murcia, me acuerdo del señor de Alicante. Vamos, yo creo que somos más o menos como la misma gente. ¿Qué nos pasó? Entonces nos ponemos a revisar la historia, nos damos cuenta de los pleitos intestinos que ocurrieron, de lo que pasó después y decimos, pero ¿realmente esto debió hacerse? ¿Deberíamos ser así? ¿Deberíamos odiarnos o más bien pensar un poco en común y decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. Esa parte final, es la esto más bien beneficia a otros. Aquí en alto lo dejamos, que hay que hacer la pausa de la publi, que es que, oiga, mire, y no hay que quejarse, que cuanto más publi mejor. Pausa, que a la vuelta, esto beneficia a otros. Aquí en... el protervo gringo, Harold. ¿A quién beneficia? Qui prodest. ¿A quién beneficia? A otros, efectivamente. A otros que quieren nuestro mal, o que no nos quieren bien, por lo menos. Yo creo que es lo que decía entre telones, ¿no? Beneficia a los malos, vamos. O sea, realmente nosotros de alguna manera debemos propugnar por la bondad acerca de nuestro pueblo. Y nos damos cuenta que evidentemente hay un sistema axiológico, una cultura, una civilización que es totalmente distinta a nosotros. Y cuando se nos quieren de alguna manera imponer ese tipo de categorías, este tipo de sistemas, pues obviamente fracasan y por lo tanto entonces vemos lo que pasa en el mundo hispano. Ahora, yo te diría varias cosas al respecto de quién beneficia. ¿A quién beneficia el hecho de que el sistema de valores, el sistema de conducta, lo que es la población hispana, fracase? Pues obviamente aquellos que de alguna manera quieren siempre quedarse, como decimos en Venezuela, con el coroto, ¿no? Aquellos que siempre quieren tener el poder de algún modo. ¿El coroto? Y yo... Sí, esto te va a dar Esto me lo voy a quedar, el coroto. Me lo quedo, el coroto. Eso es En Venezuela hubo un presidente llamado Antonio Guzmán Blanco que su criada estaba recogiendo sus enseres, entre ellos unos cuadros del pintor Corot. Y claro, la señora no sabía cómo decirle, te llevo los corotos estos. Desde ese entonces en Venezuela se dice coroto. Para designar cualquier cosa. A mí lo que me encanta y lo que se me ha quedado y lo repito siempre de Venezuela es de qué va la vaina. Eso me encanta. De qué va la vaina, pero te puedo decir más, te puedo decir bululú, te puedo decir un montón de palabras que son interesantísimas. Quedarse con el coroto. Es decir, vamos a ver, que nos quieren quitar el coroto. Mira, yo te diría, volviendo al tema, por supuesto que yo creo que hay claras contraposiciones entre lo que es el propio sistema hispano y lo que fue el establecimiento del sistema anglosajón. Por supuesto, creo que es evidente y creo que hay que señalarlo. Pero hoy en día también, y con esto voy a sonar polémico, yo siempre digo estas cosas y siempre la gente se me lanza encima, pero incluso se está pretendiendo sistemas fallidos, ideologías nefastas que han causado más bien muerte, destrucción, etcétera, establecerlas de algún modo nuevamente en Hispanoamérica. Y te lo dice una persona que viene huyendo del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Entonces, claro, ellos también son los malos, por supuesto. Estos que pretenden señalarte que el marxismo es la panacea y que todo eso es una maravilla y el mundo hispano solamente funcionará así. Pues debo decir, señores, que no. Los hispanos desde hace siglos hemos diseñado precisamente unas bases culturales. Hemos establecido quiénes somos y nos olvidamos de pronto en un momento para intentar imitar a los demás y nos está pasando lo que nos está pasando. Nos odiamos a nosotros mismos y cuando yo voy entonces en España, que me suelen invitar a diferentes conferencias, los amigos de Héroes de Cavite, otras personas me suelen invitar a conferencias, a hablar, a entrevistar, cuando yo les digo, miren señores, para hablar de España no hace falta mentir. Me dice que tú estás hablando bien de España, esa es la leyenda rosa. Yo solo estoy contando la historia.
Y cuando tú de pronto ves que las propias personas que han nacido en España sienten una especie de profundo repudio hacia sí mismos, hay un problema, algo pasó, algo sigue ocurriendo, y entonces vienen que me dice, por lo menos como el señor Martínez Shaw, que no hay ninguna leyenda negra. Pues claro que hay leyenda negra, por supuesto que hay algo allí. La leyenda negra eres tú, Martínez Shaw, efectivamente. Pero hay que darte cuenta, o sea, todo lo bueno entonces es nacionalcatolicismo, franquismo, pero ¿de qué me habla este señor? ¿En serio esta arma arrojadiza que es el franquismo es la única manera en la cual usted puede intentar de algún modo sostener dialécticamente un punto que está desvencijado, que es paupérrimo y triste? Pues yo creo que no. Estamos en el último minuto, Raquel, porque así. Quedan 2:15. Es decir, que cada uno de estos caballeros tiene 20 segundos para decir una cosa que pase a la posteridad. La hispanidad es lo mejor que ha tenido España, es la mayor gesta que ha tenido, y este señor y yo somos iguales, somos hermanos. O sea, somos exactamente lo mismo. Eso es la hispanidad. ¿Y somos diferentes? Pues no, somos iguales, homogéneos. Este señor y yo somos lo mismo. Yo lo que quiero decir es, todo eso está muy bien, efectivamente, últimamente tenemos una oleada bestial, material pro o anti leyenda negra, pero ¿qué podemos hacer de forma práctica? ¿Cómo le podemos sacar jugo? Eso no es un minuto. No. Lo planteo. Una respuesta en 20 segundos. Le doy una respuesta en 20 segundos. Decía el gran maestro venezolano hispano, por supuesto, don Cecilio Acosta, en el siglo XIX. Cuando entrábamos en esta clase de problemas, ¿cómo hacemos para hacer que las personas dejen de odiarse o dejen de cometer tropelías, barbaridades, que dejen el camino de la ignorancia? Pues él decía: enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo bueno, enseñe usted lo útil, enseñe a todos y eso es todo. Vamos a enseñar a los hispanos a que se quieran y la maravilla de la historia que han tenido. Pues enseñar eso es ir a ver la película Hispanoamérica. Eso está muy bien. Si alguien hace una obra de arte tan impresionante como Hispanoamérica, ¿por qué no animar a todo el mundo a que la vea? Porque es una obra de arte, es espectacular. José Ramón, eso se debe a que Carlos Martínez Shaw representa a un grupo de académicos que lo que tienen es envidia. Envidia porque mucha gente fuera de su círculo, como es el caso de José Luis López Linares, haga cosas sin pedirles permiso y esas cosas, esas obras tengan un éxito descomunal. Y ahí es donde estamos. Usted ya sabe lo que aquí sostenemos. La gran revolución cultural de España en los últimos 20 años es esto: la recuperación de lo que somos frente al poder que solo quiere quedarse en el coroto. César, muchísimas gracias. Muchas gracias. Señores, a descansar, venga, que ya es hora. El lunes más gato, San Pedro Mártir, el lunes, ya sabemos lo que ha pasado. Descansen.